Let's do it. ¡Ey! Esa niña no se aguanta. ¡Ey! Quiere todo porque él... So right now, este güey ya empezó a tirar fucking barrio. He needs no introduction, no necesita una introduction. ¿Cómo se dice introduction? No introducción. Introducción, no ocupa sí, porque lo presentemos. Ya saben exactamente quién es. The man of the hour right now. Todo el mundo lo quería entrevistar, pero él llegó aquí al EVERYNIGHTNIGHTS podcast. Dijo, yo voy a hablar con la pinche Snow, vamos a hablar. Se la rifa macizo, la rifa machín. Ay, aparte dijo, es una rapera bien respetada, macizo, y aparte buena persona. Aquí andamos a la mera orden, se la sabe. Gracias. So we're here with my motherfucking boy. How you doing? No, bien, aquí andamos bien agradecidos, la neta, con todo. Muy agradecido con toda la gente, la neta, yo sin la gente yo no soy ni madres, pues yo no estuviera aquí, siempre lo digo, yo valgo verga, y gracias a Dios a la gente, no, pues sí, gracias a Dios, la gente me tiene aquí, pues yo qué, gracias a Dios, watch on the story, estoy al lado de Snow the Product, man. Thank you, yo también valgo verga. No, en serio. Like, honestly, man, está chido que eres bien humilde, que yo pienso que has estado echándole ganas por buen rato y estás haciendo todo tú solo. Pero vamos a hablar hoy de un montón de cosas, bro. Traten del drama y todo eso, ¿no? Hoy vamos a conocerlo a él. Hoy vamos a hacer una plática y se me figura bien mucho a mis primos, así es que yo lo voy a tratar así como un primo, como que nomás plática, ¿ok? Vamos a hablar de puras pendejadas. So, lleguen al... If you guys are on TikTok right now, make sure you guys get over to the YouTube and talk to us. Acabamos de estar en el pinche Bélico Fest, ya saben lo que andábamos allá en Bélico Fest haciendo, andábamos bien bélicos. Y pues... Bélico Fest, por eso se llama Bélico Fest. Right, ahorita me van a dar a mí mi michelada, él no va a tomar, pero yo voy a tomar por él. No tomo. Así es que él no toma. No tomo. Todos piensan que... A ver, ¿cuáles son? Dime 5 cosas que la gente piensa de ti que están mal. Ok, primero yo no tomo nada de alcohol, no me gusta nada. Yo Otra, sí. No me meto perico, no me gusta el perico tampoco. Bueno, antes me gustaba un chingo y ahorita ya o sea, todavía me sigue gustando porque pues siempre voy a ser un adicto porque nunca sé si algún día voy a recaer, la neta. La realidad de las cosas, uno nunca sabe cuando uno va a recaer en esas cosas. Entonces, ya no uso crico tampoco, antes usaba cristal, ya gracias a Dios ya no. Fumo mota, la neta sí. Pero ya todo lo demás, ya gracias a Dios, ya no, la neta. Y muchas personas dicen, este güey siempre está bien borracho, este güey siempre está haciendo acá y la chingada, pero la neta no. Ya también no pisteo, no me gusta. Dicen de mí, mírame a mí. No, pero cada quien. Este güey es el primo que llega a edad y solo se echa de cabeza. Dice, no, pues antes hacía esto y antes hacía lo otro, pero ¿sabes qué? Ya no. Qué bueno. No, pero fumo mota. Pero yo me pongo acá bien, yo ando al tiro todo el tiempo. Gracias a Dios. Qué bueno. Pero, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo decidiste que ya no? O sea, qué bueno, la verdad, qué bueno que cambiaste tu ese rollo, ¿no? Por mucho tiempo, la neta... Mira, yo la neta no fui una persona muy chida. Fue una mierda cuando andaba bajo el consumo y todo eso. Y tuvieron que pasar unas cosas... Bueno, una ocasión tuvo que pasar algo súper intenso para que yo pudiera agarrar la onda. Porque si alguien no quiere cambiar, no va a cambiar, ¿sí me explico? Sí. O sea, Jesucristo puede llegar o quien creas. Yo no creo en Jesucristo, yo creo en un poder superior. Pero puede llegar quien sea, Jesucristo, Buda, lo que ustedes crean. Y te puede decir en tu cara, te puede decir, si sigues haciendo esas mamadas, vas a morir. Pero si tú no quieres, no lo vas a hacer. Entonces todo tiene que ser la voluntad de una persona. Y yo la neta, yo llegué a un momento en mi vida donde yo ya estaba hasta la verga de lo que estaba haciendo. La neta, estaba hasta la chingada, todo puro pinche problema todo el puto tiempo. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo ya estoy harto de todo el sufrimiento que viene causando toda esa madre. Porque esa madre sí causa sufrimiento. Ya cuando te metes el cristal, ya es cuando ya vale verga. Machi, la neta. Porque primero empieza la mota y todo bien, todo tranquilo. Y luego el pisto, y luego después perico, y luego el perico, pues que crees que lo puedes controlar, pero luego ya no te empieza a pegar de la misma manera, que es algo más fuerte. Entonces te metes cristal porque está más barato. La neta, lo que es. Y pues así caí yo, y gracias a Dios ahorita pues ya tengo casi 8 años que no me meto cristal, que no me meto perico, que no pisteo. Qué bueno. Una mota, o sea, sí fumo mota. Pero no te molestas si tomo yo, ¿verdad? I'm just sitting here like... Yo he estado, ya llego ahorita a un momento donde yo he estado en cuartos, he estado en lugares donde hay gente acá, machín, dándole recio a lo que les gusta hacer y pues yo respeto, con que yo no lo haga, pues es muy pedo de quien sea, así me explico yo. Yo a mí no, todo bien. Pero sí te gusta fumar, porque ahorita andabas tosiendo half a lung. I smoke weed big time, I like that Ándale. shit, fuck yeah. Me gusta, la neta sí me gusta fumar mota, eso es algo que, una disculpa jefa, la neta más ya sé que te caga que fume marihuana, pero
Lo que es, ama. Yo sí voy a seguir fumando. What do you like more, like sativa, indica? Indica. Okay. Sativa, cuando yo fumo sativa, la neta... Güey. La sativa es la izquierda. No, o sea, para mí sativa, no sé, lo fumo and I just feel like anxious, you know what I mean? And I can tell that right away. Porque lo fumo y ya se cuenta que me siento así como que, a la madre... Porque tengo ganas como de levantarme y ir a hacer cosas, ¿sí me explico? Ándale. Y ya se cuenta que no, mejor yo quiero más relajado, entonces pues indica es la más chida. O hybrid a veces, de vez en cuando, la que caiga. ¿Fumas como para escribir o cómo? ¿Cuál es tu manera de...? No, pues yo, es que sí, o sea, por ejemplo, para mí, con las canciones, pues no sé, porque ya pues últimamente... A mí me mama el rap, la neta. Tus rolas, la neta, mis respetos. A mí me vale verga que estamos en las cámaras. A mí no me importa, mis respetos, la neta. Muchas gracias. O sea, está bien pasado de verga. Yo, cuando empecé a rapear, pues sí, fumando, escuchando beats. Nomás, I just like to flow with the beat, you know what I mean? Just like, a ver cuál beat me gusta. A veces, casi, no sé. A veces. Cuando ando así como, depende de cuánta mota he fumado, ¿sí me explico? Si ya fumo un cacao chido de mota y acá me ponen un beat bien verga, digo, pues sobra, hay que darle machín. Si no, pues nomás pues escribo acá y pues sí me gusta escribir música sobre lo que estoy pasando. Tengo rolas sobre la adicción, tengo rolas de... Porque tengo 2 hijas, escuché pues que usted también, y pues yo tengo 2 hijas, la neta, y pues ahí andamos tirándole machín. That's dope. Entonces eso te inspira como a estar bien ahorita, tus hijas. Pues ahorita mis hijas es lo más importante. Porque antes de mis hijas, pues guacha, antes de mis hijas a mí me valía verga. Yo la neta, pues andaba en la calle, pues si yo quedaba ahí tirado en el piso, pues o sea, sí, mi mamá pues va a estar triste, y mi familia. Pero al fin de cuentas, pues no hay nadie que yo tengo que estar cuidando, ¿sí me explico? Pero ahorita pues mis hijas es lo más importante para mí. O sea, por ejemplo, yo... Pues todo lo que hago es para mis hijas. ¿Sí? A mí la vida lujosa me vale verga, la neta, no me importa. I don't give a fuck about that shit. She's stupid. I've been on it. You know what I mean? O sea, mi jefe que lo quiero un chingo, la neta, mis respetos a mi jefe, estaba aquí. Yo he estado ya en esa vida, I don't give a fuck about it. Yo ahorita nomás quiero que mis hijas estén bien y... Porque muchos me preguntan, muchas personas en el internet, siempre me andan diciendo todo el puto tiempo, siempre me están diciendo, hey... ¿por qué no están tus hijas contigo? ¿Por qué no están? Pues porque yo no quiero que estén en este puto ambiente. La neta, este ambiente es una mierda, lo que es. You know what I mean? Imagínate ahorita nos tira el micrófono, este ambiente es una pinche mierda. Y yo, espérame. No, te quedas, estoy jugando. O sea, pero sí te entiendo, sí te entiendo. Like this fucking, like the media, man, it's just a bullshit. O sea, todo este ambiente, la gente, hay mucha gente falsa. Mucha droga, mucho puto desvergue, la neta. Yo no quiero traer a mis hijas a ese mundo. You know what I mean? Like, fuck all that. Like, o sea, yo ya lo viví, ¿sí me explico? Yo ya valí verga, se puede decir, ¿no? En el aspecto en el de que yo ya viví toda esa vida y ya sé todo ese puto desvergue, yo ya sé qué onda con todo ese rollo. Pero mis hijas, pura madre, yo quiero que ellas vivan esto. O sea, yo la neta no, yo pura madre quiero que mis hijas vivan por estas madres. Pura madre, la neta, esta vida es una mamada, es una mierda. I'm telling you straight up, man. You know what I mean? Like I'm happy, you know what I mean? I'm like happy as fuck en mis rolas ahorita. Tengo una rola que se llama Harley Quinn y Guasón, que ahorita ya casi llega a 4.3 millones. Tengo un mexicano seguito de guerra que ya casi llega a 1 millón. Y todo eso está chido, you know what I mean? That's all cool. Pero ya todo lo tú sabes, todo lo que está detrás es una puta mamada. ¿Sí me explico? Pero ¿en qué aspecto, digo? Porque uno puede ir controlando su environment un poquito, ¿verdad? Porque no puedes tener a todos felices. ¿Cómo? You can't have everybody happy, man, in this world. What do you mean? Like in the music industry? ¿Por qué? Porque tú eres artista, o sea, tú eres independiente, estás firmado ahora o estabas antes o ¿cuál es la parte de la industria que más mal te cae? Como por ejemplo, yo ahorita, gracias a Dios, ahorita estoy con Ricardo Bobadilla, RB Music, pero la parte que más mal me cae es como por ejemplo, una persona puede llegar y te puede prometer todo el mundo, ¿sí me explico? Y tú ahí como pendejo vas y quedas. Pero pues al fin de cuentas es la culpa de uno, porque se creen las pendejadas que te dicen, ¿sí me explico? Pues sí. Entonces yo llego y pues una persona trata de ser de buen corazón y te dice, no, sabes que vamos a hacer esto y vas a llegar a esto, y vas a llegar a esto, y vas a llegar a esto. Y luego te vas enterando que es pura falsedad, que todo lo que nomás es para su propio beneficio, ¿sí me explico? Pues sí. Y eso está bien culero porque pues yo sé, o sea, muchas personas dicen que ¿cómo se llama? Este oficio
Es uno de los oficios más difíciles que hay. Está bien Pues sí culero. Pura gente falsa. There's snakes everywhere, man. But it's like, do you think, nomás lo estoy preguntando yo porque yo soy artista independiente, ¿verdad? Entonces es como, That's cool, man. do you think que a veces uno, o sea, como dijiste, uno se deja que la gente les prometa pinche el mundo y whatever y luego de repente te sientes mal? Entonces eso viene como a un lugar humano, right? Like, you just don't like being disappointed by people. Right? Yeah. So it's like, why don't you not get your hopes up? Why don't you do this in a way that you're not leaving all your hopes in somebody else's hands? Porque malamente yo... Porque tú puedes, güey. Es que malamente yo todo lo hago con mi corazón, ¿sí me explico? Sí. That fucking sucks, man. Y todos me dicen lo mismo. Todos me dicen, oye, la neta, carnal, no tienes que hacerlo tanto con tu corazón. Todo, porque yo hago todo, like, out of heart. You know what I mean? Like, I'm really... Man, I don't give a fuck about none of this. Like, about, like, nada de esta fama. Ni, I don't give a fuck about none of that. O sea, yo nomás quiero estar feliz. Sí, o sea, sí me explico y... No sé, I don't know. It's just... What's the last moment that you were, like, 100% happy without nothing else involved? Just, like, you just were, like, you sat there and were like, God damn, I'm fucking happy as fuck right now. I don't know. I don't remember. What? No, I don't Anything. No sé. Damn, bro. Well, you gotta do more stuff para que estés happy. No, pues, Like fucking un tobogán, güey, un roller coaster, un pinche juego de fútbol, algo, lo que sea. You know when we were little and we just did some stupid ass shit and then you, like, that was happy? What is something that you think is, like, fucking, like, divertido? Aunque estés grande ya, que la gente se ría y diga, ese güey ya está bien grande para estar haciendo eso, güey. No, pues, es que no es que, pues no sé, o sea, algo que me gusta hacer, no sé, I don't know, man, ¿sabes qué? Ya. You know, imagine va a salir de aquí y va a decir, no, you know what, fuck this shit. ¿Eh? Ah, pues sí, pues es una memoria, pero sí, güey, pero eso fue hace un chingo, loco, la neta. Pero dilo. Es que tengo una memoria yo hace un putero, I was young as fuck, you know what I mean, pero no era como un momento donde dijera todo está bien, ¿sí me explico? Pero un momento donde estaba chido. Yo me acuerdo, yo sé que si mi jefe ve, o sea, porque todos van a decir, oh, este güey está hablando de su jefe otra vez, pues que chinguen a su madre si dicen eso, no me vale verga. Yo me acuerdo una vez que la neta, my dad had a car, you know what I mean? It doesn't matter what fucking car he had, pero él tenía un carro y me acuerdo una vez nos fuimos, él y yo manejando en el carro, él está manejando. Y pues mi papá dice que no le gusta el rap, ¿verdad? Pero ese día estábamos escuchando Tupac, you know what I mean? And he was like running around the car with me, like estamos escuchando Tupac en el carro. Estaba bien joven, I was young as fuck. Y nunca se me va a olvidar ese momento, that shit was dope. You know what I mean? Pero eso fue hace un chingo, eso fue hace un putero. Ese ya tiene rato, eso fue hace como... That was a long ass time ago. Pero it was a good ass moment, you know what I mean? Like, estaba chido, pero y ahorita que, pues no sé, ¿por qué haces sacar a esa mamá, pendejo? No, pero está bien, te pasaste, vas a hacer llorar aquí enfrente de todos, culero. No, pues sí, eso es. Chato mamón en la verga. No, pero, and you know, una cosa que yo siempre digo, like, siendo rapera, siendo mujer, there is one place donde yo no soy tan, like, you guys have it hard, you know, you're a man, you're a rapper, you're an artist, you have to expose your feelings, tu papá es quien es, tu familia es quien es, la gente siempre está, you have to, you know, be tough, be strong, be this, be that. Como mujer a veces yo puedo nomás decir, hey, I'm a girl, like, I don't want to, you know, pero you guys don't get that moment to just, like, back up. So I think sometimes tú estés triste, tú estés frustrado, tú estés lo que sea, you maybe bring it out in, like, some anger or some I don't give a fuck, but it's okay to fucking, like, no, yo, you mira, know? yo... Like, for example, like eso con tu papá, it's like, that's okay, you can talk about that, no tienes que... No, es muy difícil porque no es que yo sea una persona fría o no es que... No sé, hay muchas cosas en mi vida que me han hecho ser como soy ahorita, ¿sí me explico? Como ahorita yo, la neta, no confío en nadie, ¿sí me explico? Hay muy pocas personas, yo creo que las personas que confío yo más en este mundo están en este cuarto ahorita mismo. Yo no... I don't know, man. A lot of people have fucked me over, man. You know, and I just keep going. ¿Sí me explico? O sea, yo no me no me voy aquí poner acá y hacerme la víctima y decir, ¿sabes qué? Yo y por yo, pobrecito yo y la verga y la chingada, porque no es así. La neta, yo elegí, like, I know where I'm at, you know what I mean? Pero es muy difícil para mí confiar en las personas, la neta. Muy difícil confiar en las personas. Está cabrón porque yo
Cuando las personas más cercas de ti son las que te traicionan, es cuando más duele y cuando más te da miedo abrirte. O sea, digo miedo porque, mira, ¿sabes qué? Todos pueden decir, yo no tengo miedo, a mí me vale verga, yo soy acá, I'm tough and shit. Fuck, I'm scared all the time, man. Fuck, tengo miedo todo el tiempo. Yo soy bien miedoso. Soy bien miedoso yo todo el tiempo. Pero de que me voy a rajar yo no me voy a rajar de nada, pero tengo miedo, ¿sí me explico? O sea, siempre soy como ese niño miedoso, nomás tratando como de protegerse del mundo, ¿sí me explico? Así es como lo veo yo. Y ahorita, obviamente no soy un niño, ya estoy bien grande a la verga, tengo 33 años, ¿sí me explico? Tengo 2 hijas. Pero a eso voy, pues. Y ahorita, para mí abrirme con alguien como de esa manera, como contigo, a mí me caíste bien. A mí no me importan las cámaras y todo este pedo, a mí me vale verga. Pero, o sea, gracias a todos los que están viendo y todo ese rollo, ¿no? Pero contigo es como que, pues aquí andamos, ¿sí me explico? Yo, sí. I don't know, you made me talk about my dad, like, that moment, like, o sea, nunca lo he compartido con nadie. Motherfucker, acá nomás lo dijo que no, pero it's good. I mean, I think, look, I think... Fucking got me to talk about that shit, dog, damn. Bro, but it's okay, porque, you know, and that's what I said, it's like, en este podcast, o sea, sería muy fácil yo invitarte para acá y decir, vamos a hablar de la pelea, o de que te cortaste el pelo, whatever, pero es like, no, yo quiero saber, tú y yo hemos hablado de trabajar juntos, ¿verdad? Y yo digo, tengo respeto a tu familia, además, obviamente, like, very important people in culture. Y entonces yo siempre he dicho yo, like, te veo y digo yo, tú tienes estrella para poder hacer más, tú puedes ir muy lejos, y siento que a veces yo veo en ti algo que es muy común en muchos de nosotros que crecemos maybe with that pain of maybe like, you know, certain things growing up que we lash out, y that's why I'm a rapper. Yo, mi primer música era very angry, era como, you know, era hablando, o sea, I was the same way. Y llega su punto donde, as a woman, I obviously grew up more, and I have a son, and I'm a mom, and I'm, you know, my brother and my cousin, they're like my kids, like they were with me since they were teenagers, so yo siempre he ido como, I have a maternal instinct. So, por eso a veces veo como tú estás reaccionando y digo yo, güey, ese muchacho, like, I'm here if you ever want to just talk or whatever. Yo no hay beneficio, you know, I don't have to like take nothing from you. Like, es nomás como que I feel you, bro. Like, I think that's what it is. It's relatable. Pienso que está bien que tú hables de esas cosas. Pienso que está bien de que tú te abras así tus sentimientos, tus emociones. Maybe not so much to people that you just meet. Like, maybe you've been fucked over by people because they take advantage, because you are very, you know, very nice guy and you're trying to, you know. Pero a la misma vez, talk to the fans, talk in the songs, talk in the music, you know, express your feelings more. Suelta todo en la música y ya no dejes que, si un güey te anda diciendo esto o lo otro, ya deja todo eso, because they don't deserve your energy. You're only gonna ascend, you're only gonna come up if you start blocking all that shit out and going to where you belong, which is you belong in a good position, bro. And you shouldn't feel so negatively about every single thing in the music industry, porque hay mucha gente que quiere que ganes, te apoyan, te quiere. Pienso que vas a encontrar todavía más personas aquí, tus amigos te quieren. So I think it's gonna be fucking dope. Pero pues ya no dejes que estos güeyes te hablen y tú, you know. Toda la gente sabe que tú eres humilde, güey. La gente te quiere apoyar. Dales algo que apoyar and that's it. You don't fucking go, dude. You know? Sí, por eso me caes a toda madre, porque pues dice las cosas como son también. Like, you got like a good like mind on you, like, you know what I mean? O sea, no mucha gente piensa así. Thank you. No, pero o sea, lo he vivido. I've lived the rap shit. I've lived the street shit. I've lived the, you know, I don't talk to my father for, you know, almost 15 years. My mom and I have a weird relationship, you know, sometimes good, sometimes bad. Uno crece con los problemas que crecemos, pero a la hora de la hora you find your community, you find your people. You lean on them, they lean on you, y no dejes que más gente entre. Yo con mi familia, ellos han visto, yo he dejado que entren muchos amigos y whatever, al final they fuck me over, y ¿con quién quedo? Con la misma gente que I started with. So mejor uno sigue con su misma gente y ya no de estar dejando a la gente nomás quiera ahí ver what the fuck they can gain, and it's like, nah, man, like, everybody's just some fucking crabs. Tú graba tu música, spend time with your kids, fucking spend time with your family, vete de giras, tus cosas, y no dejes que esta pinche gente te ataquen ni nada. Like, fuck them, dude. Pero I could tell you, out of everyone that I've had here, I know you have a lot more people ready to support you than they are right now, pero no te entienden. So it's like right now, por eso quiero que la gente te conozca, pues. Sí, porque hay mucha gente que es like, you know.
You have a story to tell, bro. Sí, o sea, pues para mí lo más importante que yo siempre he querido, a mí lo que siempre he querido es que nomás me conozcan, ¿sí me explico? Nomás conoce quién soy antes de que me estés juzgando y que me estés diciendo, hey, ¿sabes qué? Este güey, pinche drogadicto, vale verga y no sé qué, la chingada. O sea, conóceme primero y ve cómo soy y luego ya... Si todavía piensas que soy un pinche drogadicto y vale verga y culero y mamón, pues sobre, sígueme diciendo. Pero si no, pues conóceme primero, ¿sí me explico? O sea, eso es lo que le digo a todos, porque pues siempre todos... They always judge, you know, like real quick, en caliente dicen, este vato es bien culero, este vato es bien mamón, este vato es así. Y pues no es así, la neta, la realidad de las cosas, yo... Como por ejemplo, todos piensan que yo soy bien problemático, todos piensan que, porque siempre estoy en las polémicas, siempre, todo el tiempo. Pero si te pones, o sea, si todos se ponen a pensar, yo nunca empiezo estas peleas, ¿sí me explico? Yo nomás me defiendo, es todo lo que hago. Y entonces la raza piensa, pues este güey es bien mamón y pues aquí no nos vamos a acercar y todo eso, porque me ha tocado que hay personas que se quieren tomar una foto conmigo, pero les da, no sé qué tomar foto conmigo de cómo voy a reaccionar yo. Y yo no, o sea, yo me tomo foto con quien sea, o sea, créeme, o sea, si hay una persona que tiene un perro, te lo juro por mi vida, si hay una persona que tiene un perro y dice, carnal, te puedes tomar una foto con mi perro, sobres, carnal, me tomo una foto con su perro, no, me vale verga, o sea, yo estoy para la gente y siempre voy a estar para la gente. Eso es, that's my motto, man, you know what I mean? Yo no estuviera aquí sin la gente, o sea, ahorita, puros comentarios bien chidos, la neta, o sea, yo la neta no estuviera aquí sin ustedes. Sí. Yo qué. Yo nomás soy un vato que, por ejemplo, con lo que dijiste ahorita, primero mi rap, si yo escucho la letra que yo hacía antes, era pura violencia macizo, acá, pero machín, violencia todo el tiempo. Y ahorita pues ya es más cumbias, ya más bailable, ya todo eso. No sé si porque ya estoy madurando un poco más, o porque ya me estoy centrando más en la vida, o porque las cosas ya están acomodándose como se tienen que acomodar, ¿sí? ¿Me explico? Pero... Y también no hay que llamar tanto eso. Por ejemplo, si la gente te está tirando hate, la gente va a tirar hate. Bro, literal, yo estaba hoy estaba meditando. Estaba yo acá en un árbol, meditando, sentada, respirando, y todavía llega la pinche gente tirando hate y uno se queda como que, güey, yo estoy minding my own business. Pero si nos ponemos así al tú por tú siempre con la gente así, pues va a seguir más ese rollo. Entonces yo les dije, mírenme bien, miren lo que estoy haciendo. Meditating, chilling. Y todavía hay gente, entonces mejor tú sepárate de todo eso, all that fucking tiraera y fucking gente hablando mierda, y tú síguele en eso. Even inspirational shit, bro. Like, do you know how many young boys probably feel frustrated o como frustrados, pues, o están pasando por cosas que tú has pasado y tú les puedes dar como ese consejo de que, güey, like, fucking, you know? Sí, imagínate, tú, what advice would you give your younger self? Muchas cosas. Pues ándale. O sea, si yo fuera, o sea, si tuviera, no sé, probablemente le dijera, güey, I don't smoke, you know what I mean? That would be a whole fucking project, bro. You could literally do a whole fucking project, you giving advice to your younger self, y you never know, bro. No, I don't know, I'd just be like, todo va a estar bien, you know what I mean? Like, I don't know. Hace mucho me dijeron que hiciera un ejercicio de hablar with your inner child, you know what I mean? Y decirle que todo va a estar bien, que no va a haber ningún pedo. Y sí lo hacía, así me explico, pero pues llega un momento donde la vida, muchos pinches pedos en la vida, like, what you mean, like they just, it's overwhelming. I know. Y luego ya no sabes ni qué chingados hacer. Llega un momento donde, te lo juro, no sé si te ha pasado, pero llega un momento donde you just sit down and you're just like, fuck, man. Like, ¿cómo chingado le hago para seguir a la vez? Pero todos te levantas y le sigues tirando chingados, ¿sí me explico? Y eso es lo que te estoy tratando de hacer. I don't know if you know, like, yo sufro de depresión y ansiedad mucho, right? So, like, yo y mi esposa, ahora yo pues estoy casada, pero hace años cuando ella apenas me estaba conociendo, ella no me conocía no me conocía personalmente. Like, she had seen me as, Snow the Product, pero no sabía. Y habían veces cuando se me quedaba viendo nomás así, y yo estaba nomás así, and like literally like just tears would like just come down, and I would just not know, y me daba como tristeza verla a ella porque ella me miraba a mí triste y decía como like, ¿cómo te ayudo? And I was just like, I don't know, está dentro, like, I didn't know how to get it out, and it's like, I feel you, and I think that's why I relate to you, y por eso mismo te digo, like, entre más tiempo tú pases así, como listen to that advice, los consejos que le puedas dar a tu younger self, entre más tiempo que tú pases solo, donde tú puedas estar así y digas, ok,
pero ¿cómo voy sanando ese feeling? Y todavía va a llegar de vez en cuando, pero va a pasar más tiempo, few and far between, ¿me entiendes? O sea, antes era todos los días, de repente ya nomás como unos 4 días a la semana y luego 3 veces y luego, y va bajando, porque vas teniendo más cosas that you can just grab onto to be like, okay, y más motivación y muchas veces es creatividad adentro de ti, esa ansiedad, esa energía que quiere salir en una manera positiva. So it's like, write more fucking songs. Give yourself more fucking advice. Do more fucking good shit. Do shit for the fucking community. Lo que tú puedas hacer. Do shit with your kids. Like, lo que tú puedas hacer y eso va bajando. And nobody can say shit about you, bro. People are going to know you more for the positive than the fucking negative. Everybody's been in a fight. We all been in a fucking fight. Sí, pero... We all shaved our head, right? Pero yo no... We've all done it. Pero yo no quiero pelearme, pues. Yo no quiero hacer nada. A mí no me gusta pelearme, no me gusta hacer nada. O sea, sí me gustan los madrazos, pero no, ya no. Y qué loco de lo que estás diciendo, porque yo también tengo depresión. Siento, mira, I'm gonna be straight up with you, man. Siento que yo nunca estoy feliz, you know what I mean? I am never happy, man. Never, ever, nunca, jamás. Like 100%, así como lo dijiste, yo jamás. It's alright. It's cool. You know what I mean? It's not alright, bro. I feel you because me too. I be feeling like that. I be feeling like Pero llega un momento donde es just, man, you gotta put your shit aside y cuidar a la gente que te quiere, porque si tú te tumbas, todos se tumban. ¿Sí me explico? Entonces it's just like, fuck it. You know what I mean? Whatever I'm going through is just what I'm going through. You know what I mean? Porque hay veces como que yo nunca voy, o sea, yo ya sé, I already accepted it, man. Yo nunca Do you ever think that you would have a little bit more happiness if you had a better relationship with your parents, like with your dad? You could tell the truth because... Pues es que no creo que... Es que no es eso nomás. No nomás, pero I'm just saying, do you think... O sea, creo vamos que a decir, ayudaría. sí, vamos por bloques, pues, o sea. Ajá, o sea, ayudaría... Sí, ok, eso fue un buen ejemplo, sí. Como por bloques. Yo creo que fuera un bloque para que pudiera estar un poco mejor, ¿sí me explico? Pero tengo un chingo de cosas. Por ejemplo, él no puede... O sea, no es que no pueda, pero no ver tanto a mis hijas, ¿sí me explico? Porque, o sea, es una cosa que más me duele, ¿sí me explico? Es lo que más me duele. That's why I'm never happy, man. Siempre ando valiendo verga todo el puto tiempo. O sea, todos me pueden ver riéndome, me pueden ver acá sonriendo todo el tiempo, pero pues al fin de cuentas, I'm not happy, man. Like, I miss my daughters, you know what I mean? Like, I miss, like... I don't know, man. O sea, si me hubieras dicho hace mucho, oye, Emiliano, esto va a pasar si te pones a rapear, te pones a hacer cumbias y la chingada, I would have never done this shit. Fuck this. Jamás. Nunca hubiera hecho esto. Jamás en la vida. Nunca. But do you think there's a way that you can make music? Because making the music probably makes you happy, right? Tú entras al estudio, no, sí, tú estás grabando. Es mejor que cualquier droga, que cualquier sentimiento de todo. Ok, entonces lo que no te gusta es la industria. Lo que te gusta a ti es hacer música, pero no te gusta la industria. Yeah, I just hate fake people, man. I fucking hate fake people. Yeah. Fucking hate. Where's the camera? I fucking hate fake people, man. I hate them. Me too. Hate that shit. Pero how much are you around these fucking fake people? I don't know, because I make music myself too, and I have a kid, and I tried my best to not be around fake people. So it's like, ¿cuántos días a la semana are you around these fucking fake people? Pues casi toda mi vida, pero ya ahorita ya gracias a Dios ya estamos con la gente adecuada. Ahorita gracias a Dios ya tengo un equipo bien chido. Es que antes la neta, como te digo, I just do everything with my heart, you know? Yeah. I just give it 100% to everything I do, and I trust. Y toda mi confianza, ¿sí me explico? Y toda mi confianza. You have no idea how many times people have fucking stepped on my fucking trust. No tienes ni idea de cuánta gente me ha roto la puta lealtad que les he dado. No tienes idea. Y cuando pasa mucho eso, vas perdiendo y perdiendo poco la fe y perdiendo hasta que te vuelves un pinche vato bien frío a la verga y no te importa. You know what I mean? Pero ahorita, malamente, you know what I mean? I'm trying to get away from that point. Porque sí, esta madre te hace bien frío. Sí. It makes you cold as shit. You know what I mean? O sea, te hace frío ante las personas, ante los problemas de otras, o sea, porque todos estos pinches pedos que te están pasando a ti. I don't know how to explain it, man. Everybody has their problems. Cada quien tiene sus problemas. Porque hay chingo mi madre que hay personas que tienen 1000 veces, o sea, problemas peores 1000 veces que los míos. O sea, like, problems that are way bigger than mine, you know what I mean? Pero al fin de cuentas son problemas, ¿sí me explico? Sí. O sea, y yo con la depresión, fuck yeah, man, I feel you completely. Yo también, yo lloro. That shit sucks, man. You cry, you don't know why the fuck you're crying, you know what I mean? Yeah. Pero you just cry, you know what I mean? Y luego you don't even want to get out of your room because you feel like shit, pero no sabes por qué, ¿sí me explico? O sea, yo sé cómo siente esa madre.
that shit fucking sucks, man. You know what I mean? Pero llega un momento donde, fuck it, man, pues, es quedarte ahí valiendo verga o levantarte y, pues, seguir valiendo verga, pero echándole ganas, ¿sí? Güey. Seguir valiendo verga, pero sobres a darle macizo. ¿Te gusta la terapia o no te gusta? ¿Cómo que la terapia? Like, do you go to therapy? Tengo una persona que se llama Salvador Gallegos. Un saludo para Salvador Gallegos. Le digo, chava, ese vato se la rifa, ese güey, la neta. Yo hace mucho que no hablo con él, pero es un psicólogo. Y me ayudaba bien, machi. Me ayuda bien macizo. Me dio muchos consejos. Andaba bateando con muchas cosas. Ese vato sabe mi historia. Ese vato sabe todo lo que he hecho, todas las cosas que he pasado, porque pues yo estuve anexado 3 años, ¿sí me explico? I was locked en un anexo por 3 años y luego te ponen a otro lugar que se llama una casa de medio camino. Todo vos estás anexado, you're just moving to another place. Pero ahí estaba Salvador Gallegos y él pues me ayudó mucho, le pude contar muchas cosas de mí, muchas cosas que habían pasado cuando era morro, you know what I mean? Que todas las tramas vienen cuando eres morro, ¿sí me explico? Sí, porque las tramas no vienen cuando eres grande, porque ya cuando eres grande puedes lidiar, tu mente ya está lo suficientemente madura como para lidiar con ese tipo de cosas. Sí. Pero yo de morro no manches, nada así, o sea, tampoco voy a poner acá y voy a decir como acá, pero sí pasé por unas cosillas ahí que la neta no estuvieron tan chidas, bien culeras, la neta. Muchas personas piensan que yo yo soy falso y todo eso, porque like en rap, por ejemplo, en el rap, lo más importante en el rap es la credibilidad, ¿sí me explico? Es like the credibility, and para mí es muy importante eso, porque para mí, por ejemplo, a nadie le va, like, for example, like the rappers from yesterday, like nobody fucking, o sea, nadie le dice about their rapping shit, you know what I mean? O sea, nadie le va a decir, YG is not about that life. O sea, nobody's going to say that, you know what I mean? Because he is, you know what I mean? Like, nobody's going to say, oh, G's not about that life porque he is, you know what I mean? Pero de mí, sí lo van a decir. But they do, por though. mi papá, ¿sí me explico? Sí, pero they do, though. ¿Me entiendes? No, pero no, o sea, no tanto como yo. O sea, por ejemplo, si yo saco una rola hablando de la calle, a mí me van a decir, ¿y este pendejo qué chingo sabe de la calle? A la verga. Porque su papá es Pepe Aguilar, ¿sí me explico? Y no es así. O sea, todos piensan que yo viví con mi papá. Yo nomás viví con mi papá 1 año de mi vida. Para todos los que no sabían. Nomás he vivido con mi papá 1 año de mi vida. De toda mi vida, nomás 1 año. Fue un año intenso. Pero... ¿Cómo? Just some crazy shit. O sea... Está cabrón. Antes ahí cuando mi papá vivía en Calabazas... Oh, okay. Vivía allá en Hidden Hills. Ahí es otro mundo, you know what I mean? Like, people there it's just weird. Like, people, como que la gente ahí está en, like, a bubble, you know what I mean? Like, they don't know about, like, being in the street and shit. Like, they don't know about, like, esas madres. Y, pues, estaba medio intenso, pues, pura gente falsa. Por eso no me gusta la gente falsa, no me gusta nada de eso. O sea, me gusta pasarme la más en la calle con la gente real. Porque he estado yo en Tijuana, o sea, la neta, y aquí todos en la Liber, ¿saben qué onda? En la Liber, en la Colonia Libertad. Yo he estado ahí en Tijuana sin nada de comer, sin nada de ropa, sin nada de nada. Y la gente me ha ayudado. La gente ahí del barrio me ha dado la camisa que tienen. And they don't even got shit over there, you know what I mean? And they gave me their shirt from their bag. Entonces, por eso es que yo estoy agradecido con el barrio siempre, machín. Porque, es más, hasta, o sea, íbamos a talonear o lo que sea para conseguir comida. Y íbamos al Oxxo porque estaba el Oxxo ahí en la esquina. Y compramos pan Bimbo y sándwiches para toda la flota. Así me explico, éramos como 10 güeyes. Y todos acá como comprando, you know what I mean? Like, those were good moments, you know what I mean? I mean, esos eran buenos momentos. Obviamente también tenemos que haber trucha que nos balacen a la verga, ¿verdad? Pero eran buenos momentos, you know what I mean? Y la neta, Street Kings, you already know what it is. I do gotta say though, I think that was very bad timing. We're talking about very like nice emotional stuff, and then you guys are like, let's, you know, I think that's sometimes what. Sorry, not to talk shit, but también a la misma vez es como que we're trying to get to the emotions and the feelings. It's not like sponsored, you know? Sí. Give me a beer. Sorry. You don't drink, but I cope this way. No, I need a fucking drink. Me la voy a tomar por ti porque I can only imagine, bro. Tú tienes que andar pasando por cosas que la gente a veces... It's like, it's hard for you probably to share your feelings porque la gente probably wants what? What do you think people want from you? I don't know.
No sé. I don't know what people want from me, man. Like, I really don't know. Like, okay, like tus fans or like tus people or like what? Like, what do you, like, what do you want to leave the world with? ¿Qué tipo de música? ¿Qué te hace feliz? Cuando tú estás en el estudio y tú dices, yo estaba haciendo esa rola y esa es la que me hizo más feliz. ¿Cuál es? No sé. Creo que es que mira, yo puedo decir que la rola que me hizo bien feliz era la de Soy el Vato, ¿no? Que era mi primera rola. Pero si luego te pones a pensar de todos los problemas que pasaron por la rola, ¿sí me explico? It takes away. Yeah. You know what I mean? Una cosa es que tú digas, tengo un chingo ganas de ir a rapear. Y otra cosa es que te digan, tienes que ir a rapear. You know what I mean? It's different. You know what I mean? Right now no es así. O sea, ahorita con Ricardo Bobadilla, que es con el que firmé, you know what I mean? Él siempre está ahí con mi proyecto y está a la orden. Pero está bien difícil a veces. I don't know. It's just, I don't know, man. That's why I was asking you, bro, because look, te digo, yo soy artista, and as you saw, I live here on a ranch, y yo ando a veces en mi go-kart y mi golf cart y puras pendejadas, y hacemos de game and air hockey, o me gusta stream, or whatever. I try to do what would have made my inner child happy, because si no, all this shit is for nothing. I can't do that, too. Why can't you do it? Because I can't. What do you mean? I can't do it. Not now. Ahorita no. Porque ahorita, no sé, tengo muchas otras cosas que tengo que hacer primero para yo poder estar feliz, ¿sí me explico? Y sé escuchar bien culero porque siempre yo le digo a todos, ¿sabes qué? Tienes que tú ser tú, o sea, primero tú, segundo tú y tercero tú, siempre. You know what I mean? You always have to be like selfish in that way, you know what I mean? And I always tell people that. I'm like, no, man, you gotta be like this, primero tú, which is true, you know what I mean? But you don't take it for yourself. No, not sometimes. You know what I mean? O sea, hay veces que, you know what I mean? Like, I'd rather be happy when everybody else is already happy. Ya que todos estén felices, luego yo ya me pongo feliz. Pero who's everybody? Who else is everybody? Just que todos estén bien, you know what I mean? Que todos estén felices y luego yo ya... Es que yo, yo ya estando aquí, yo ya estoy como en mi mente, yo ya estando aquí, it's like I'm already like winning in some sense, you know what I mean? I never thought I was going to be here, the fuck. Yo nunca pensé que iba a estar aquí, yo me acuerdo que vi a mi papá aquí. Like, I saw my dad here, you know what I mean? Like, what the fuck? Like, I never thought I was going to be sitting here, you know what I mean? Yeah. Where my fucking... Bueno, no, perdón, es que si iba a decir where my fucking dad, pero no, se escucha mal eso. Pero donde mi papá se sentó, o sea, it's just like... like, the fuck was I going to know? You know what I mean? Entonces, para mí, that's just like winning. So, like, whatever happens, it's just cool. You know what I mean? O sea, como cuando me echaste un grito y me dijiste, hey, cállate esta madre. That's cool. You know what I mean? Qué chingón. Pero por eso mismo, dude, like, yo lo estoy diciendo. Yeah, somebody said, you gotta put your air mask on before you put it on for others. Like, te estoy diciendo, güey, because yo lo tuve que, you know, y aquí está mi hermano y mi primo y mi esposa. O sea, para que veas que how close my shit is. Like, I've gone through having labels or managers or this or that. Right now I have no manager, no label, none of that. Like, it's just me and my fucking family, and that's how we work. Why? Porque you gotta protect you. You gotta protect your daughters. You gotta protect your future. You gotta protect your mental health. You gotta protect your heart. You gotta protect yourself, right? So it's like if you have 20 vatos alrededor de ti y esos güeyes is like, you got to make sure that, like, what is actually making you happy? Because that's cool. You're going to smoke, you're going to chill, you're going to hang, you go this, you go that. Pero when you wake up at 5 in the morning out of nowhere and you're about to smoke and you're standing there by yourself smoking, what are you thinking about? Are you happy? You know, muchas personas dicen, oh, este güey fuma un putero, a huevo, this fool smokes a lot. But you know what, like, nobody really asks is, like, why does this fool smoke a lot? Yeah. Why? That's the question that you're supposed to be asking. You know what I mean? Like, not like, oh, este güey fuma un putero. Pero no, te tienes que preguntar, ¿por qué ese güey fuma un putero? Yeah. It's because, like, I don't smoke a lot because it's like, I don't know, man. You know, like, it's como que, ¿para qué voy a fucking, like, a fucking pity party aquí de mi vida? Pero, nomás yo fumo. I mean, I smoke just to fucking, I don't even smoke to get high, you know what I mean? Like, I just smoke to just deal with shit, you know what I mean? Pero, o sea, todo bien, o sea, todo tranquilo. Yo estoy contento con todo lo que
mi santa, porque yo creo en la Santa Muerte, ¿sí me explico? O sea, entonces yo estoy contento con lo que mi santa y Dios me ponga en el camino, ¿sí me explico? I'm fucking happy with it, you know what I mean? Sí. Like, por ejemplo, hey, let's go to Bélico Fest. Cool, let's go. Yeah. I didn't know that she was going to go down, pero they went down. It was cool, they went down. O sea, ¿sí me explico? O sea, yo aquí nomás estoy tirando chingados a ver qué pasa. Yeah. Y mira, dos cosas. Una, if you're here, it's not a pity party. We're talking, but you're a what? You're Scorpio? Scorpio, and I'm a Cancer. Two very emotional signs, water signs. It makes sense that we would be talking. You know what I'm saying? She's a Scorpio. You're a Pisces. I will. What are you? I'm a Scorpio. Scorpio también. No, pues un montón de water signs here. Aparte de mi hermano, who's a Virgo. Pero, so it's like, de eso se trata. O sea, si en algún podcast ibas a hablar, we're going to talk about feelings, we're going to talk about this, and we're going to talk about that. Aquí, it's a safe space. My fans are very, very nice, very accommodating. Pero también es como que we're doing it because we relate. ¿Me entiendes? Sí. O sea, we relate, como te dije, ese dolor de... Y no lo voy a decir, tú no lo tienes que decir, yo lo digo por mí misma. A veces ese dolor de querer pasar ese tiempo con, you know, your childhood, whenever you went through whatever you went through, and like you wish somebody maybe like protected you or helped you or was there, or you want that connection with maybe like a parent or something. I know that you go through life looking for something that's gonna feel like it fulfills that, and you're not gonna find it, but you're gonna find other ways that you can cope and deal and be better. And maybe now that you're an adult, you can protect that child. You can protect yourself. You know what I'm saying? Like, you can advise yourself. I think you're gonna, y no soy muy así de telling the future ni nada de eso. No crean que I'm reading his cards ni nada. Pero I do think que si tú te pones bien, güey, tú puedes estar súper contento, súper feliz en unos meses, like arreglar las cosas, pero tú nomás tienes que change that perspective that you got. Y esa persona, ese terapeuta, the therapist person that you talk to that person all the fucking time, focus on your music or whatever you do, pero that makes you happy. Ya no saques eso de tu mente. Tú dices como que, no, it doesn't matter about my happiness. It matters about everyone else. Or it doesn't matter right now. No, it does. That's all that matters right now. I mean, it does, but it's just, like, o sea, like, don't get me wrong, like, I know my happiness matters, you know what I mean? Obviously, it's like the most thing that should matter the most. Pero como te lo dije desde el principio, yo hago todo con mi corazón, ¿sí me explico? Yeah. Entonces yo siempre doy mi corazón primero y luego ya después yo... Pues no, el cerebro también, güey, porque no puedes andar nomás así y luego ya sabes. Pues por eso estoy valiendo verga. Por no, eso estoy, pues no andes así, acá toda la gente acá me para la verga, pues porque... Toda la gente acá robándome, pues porque pues yo acá tratando de ser buena onda con todos. Pero ahorita pues por eso te digo, uno se pone más frío, uno se pone más vale verga. Y ahorita ya tengo mi equipo ya bien cerrado. Y ya no dejo a nadie que entre, ya la chingada a su madre, ya, porque ya vienen muchas personas que llegan y luego dicen acá que somos compas y que yo conozco acá y que conozco acá y conozco acá. It's like, fuck who you know. You know what I mean? Like, it's like, fuck who you know. It's like, do I know you? No, I don't. So you ain't kicking it with me. You know what I mean? Yeah. Así es como tiene que ser. Y ahorita pues ya es así. Y pues malamente tiene que ser así, pues porque en algún principio todo estaba pues mucho más tranquilo, mucho más feo. Ahorita ya I gotta be watching my back and shit, de que no me estén chingando por cualquier puto lado, ¿sí me explico? Which is what you said. You said somebody walked up to you from your back behind you. Sí, o sea, haz de cuenta que cuando estamos en el Bélico Fest y pasó todo ese pedo, pues yo, la neta, yo estaba bien tranquilón. Pues, o sea, otra cosa, me invitaron al Bélico Fest y que sobres. Pues, no. Acababas de ver a Snow the Product, o sea, Snow the Product acaba de perform y tú estás ahí chilling. That shit was dope as fuck. That shit was dope as fuck. Y yo estaba ahí y pues me habían conseguido VIP, o sea, yo tenía que haber estado atrás. Pero I was like, fuck that, yo por qué voy a estar atrás, yo quiero estar con la raza, ¿sí me explico? Entonces me fui donde estaba la raza. Y luego pues llega este güey por atrás de mí, que es un vato que ya me trae... Ese güey desde hace un año anda cagando el palo, que me va a hacer algo. Desde hace un año diciendo que le debo dinero, cuando no le debo ni ver. Te digo, pura gente, puros problemas pendejos, la neta. Puros problemas que la neta son puras estupideces, la neta. Y pues sí, pues el vato acá pues me habló diciendo que acá, que me iba a hacer acá. Y que yo le dije, pues pull up, homie, like, you know where I'm at. You know what I mean? Y le cayó y pues pasó lo que pasó. Y pues muchas personas acá me dicen que montoneros y todo ese pedo. Pues no sé si vieron el mismo video que yo vi, pero pues yo lo tumbé solo. Y pues a mí me vale verga, o sea, si me vas a llegar así, pues también, pues, o sea, si me vas a llegar agresivo, vas a recibir agresividad, ¿sí me explico? Yeah. Si me vas a llegar buena onda, vas a recibir una... This is my motto in life, man.
Si tú eres buena onda conmigo, vas a tener un compa leal hasta la muerte. Machín, leal. Everybody knows what's up conmigo. Leal hasta la muerte. O sea, que es real hasta la muerte. A 9, que no sé, no. Pero real hasta la muerte. No, pero real hasta la muerte. Pero y si me caes mal, pues a chingar a tu madre. You know what I mean? Like, what's up? You know what I mean? Lo que es. Y yo soy una persona muy leal, la neta. Le puedes preguntar a quien sea. La neta, I'll give anything for my homies. Lo que sea por mi gente. Lo que sea. Yo hago lo que sea, me vale verga. Lo que sea. But, entonces, esta persona te estaba diciendo esas cosas y ustedes se pusieron así. By the way, ahí estaba la novia de mi primo. My fucking hype man, cuando yo no vi nada, yo no sé qué chingados estaba haciendo yo estaba media. Yeah, man, I mean, he just fucking, he came up from behind. It's like he came up from behind y pues en cuanto me volteé, it was on sight. You know what I mean? It's just what But it you is. couldn't just talk to him or something, be like, hey, man, no, I don't want to fight with you right now, man. Please, come on, let's keep the peace. This was way beyond that. Oh. No, ya llevaba un año el vato diciéndome que iba a matar y que iba a hacer esto y todo. No, man, you ain't doing shit. Entonces le dije, pues, haz algo. Ya después de un año, ¿verdad? El vato ya se animó por fin. Y pues le cayó ahí, pero me llegó por atrás, no me llegó por enfrente. Play the video. He said, okay, I want to see para que toda la gente vea. Because y van a ver la pelona, güey. Bueno, sí, oye, talk to us. I like que tú dijiste que la pelona y luego te cortaste el pelo. Ahí So te va, you're committed to this life. Ahí te va. La parte más... O sea, estaba más preocupado en esa pelea. Guacha, estaba más preocupado en esa pelea. Ese vato, vale verga. Estaba más preocupado en que me vieran sin cachucha a que me madreara ese pendejo. Estaba más preocupado que me vieran sin cachucha. Porque cuando se me cayó estaba así. I was like, no. Tú como que no, I was like, espérame. no. They said, they're gonna find out my secret. Acá, es a que la güey. verga, valió madre. ¿Sí me explico? Entonces, no, play the video para que vean cómo lo tumbo yo. Bueno. Pero ahora ya saben, entonces te vas a tatuar ahorita me voy a tatuar la maceta. Me voy a tatuar el nombre de mi hija aquí. La maceta, ahorita mismo. I mean, that's my daughter, man. I mean, just don't tap, like, I feel like that's what my wife told me, like, just don't tap, like, the face. No, I feel around here, it starts getting crazy. Mira, ahí está, mira, watcha. Entonces ahí... Wait, this was trying to pull him away from me because I'm trying to fucking get this motherfucker. I bet they're trying to pull him away from me. Entonces yo digo, no, ni madre. Miguelito, ¿por qué tú pusiste ese video, güey? Pon otro video. Hey, man, we catching the fade after this, homie. Right, No es cierto. We about to have a gang fight, bro. We about to have a gang fight in here. Get this motherfucker, man. No es cierto. No. Pero pon el video para que veas cómo lo tumbo el güey. Pon el video. Damn. If you're on TikTok right now and you want to watch the video, go to YouTube. Yeah, man. I mean, es que todos dicen montoneros. Oye, carnal. Muchas personas no saben. Ese güey vino con gente también. Nomás que su gente no le entró. They pussy out. Ahí ve cuando lo tumbo yo. By the way, look, that's her right there. The girl with the glasses aquí. There was some bitch trying to take my chains. Hey, shit. Yeah, she was trying to take my chains. And now who you are? Yo sé quién eres. Someone was trying to take your chain? She was trying to take my chain. Entonces ella llegó and pulled her hair. I was like, bitch, get the fuck out. Mira, guacha cómo lo tumbo yo. Mira, para que no digan todos acá que yo de pinche montoneras y la verga. Mira, guacha cómo yo lo tumbo. Mira. He's already on the floor. No, hold on. No, espérate. Pon el video cuando lo tumbo porque ya está en el piso. I'm already on top of him. Mira, Miguelito, es que no planeamos eso. Si hubiéramos planeado, pues tuviéramos No, pero es que las cosas que no se planean son las mejores, la neta. Sí, we're just freestyling. Ahorita andamos buscando. Hey, ahí andaba Mario, ahí andaba mi hype man Mario, ahí estaba la novia de mi primo. Mira, guacha, yo lo tumbo, mira. Mira, ¡pum! Yo lo tumbé, yo solo. Yeah, man, don't be fucking saying que montoneras. Mira, ahí está con sus... Mira, ese güey te anda picando los ojos, güey. Sí, el que tumbé, el pendejo ese que tumbé me quiso picar el ojo. Look at this motherfucker, man, trying to fucking poke my eyes like a bitch. Like, you know what I mean? Like, what the fuck? Mira, picándomelo. Yeah, man. Oh, shit, güey, te están picando los eyes. Tengo mis ojos hermosos todavía. Ay, ¿sabes qué, güey? Creo que no estabas pelón. Ese güey te quitó un ponche de pelo. Te pasaste de lanza, güey. Creo que tú estabas bien. Ese güey te agarró. Yo ¿Saben vi. qué?
¿Saben qué? Yo era fan de Snow Bro. Pero después de ese comentario de que me jalaron, me mordió. Me dice, acá no me mordió el pinche pelo acá. Por tu culpa, culero, me tuve que. Por tu culpa me tuve que rapar, culero. But hey, you saw that shit, man. Like I took the food down myself. Todos acá, montoneros. Mira. Pum, yo solo. Mira. Pum, yo solo. Solo. Pum, ¿quién estaba ahí? Nadie. Yo solo. Así que déjense mamás a la verga. I just saw her. No, pero yo hablo de cuando lo tumbé. Vamos a hacer. ¿Quién estaba ahí? Mira, la mera jefa. No, pero también la novia. Ustedes dos. La novia de mi primo. Luego había un vato que tenía unas camisas. Mira, y este vato va a saber quién es en cuanto vea esta entrevista. El güey tenía una camisa de Balenciaga. Tenía una camisa de Balenciaga por todos lados, así, de Balenciaga. Mira, hijo de tu puta madre. Un tabel de Balenciaga. Yo sé quién eres, perro. Y ya sé quién eres. Tú eres el que me pasaste el teléfono para decirme que ahí venía ese güey. Mira. Y tú no le brincaste a tu compa. Porque ese güey también vino con compas. Pero cuando vieron que yo ando al lado, mira, yo solo. Cuando le diste ese golpe casi le das a ella. Mira, boom. Oh, dije shit. yo, ya su. My bad. Ella sintió hasta el airecito así. She was like, My bad. Oye, pero la neta. No. Bien relajada ella. No. Pero el vato me quiso picar el ojo. What the fuck? Like, if we were like an MMA, that's a foul. You know what I mean? Like, you know what I mean? Like, este güey, la neta. Pero bueno, ahí está. Todos andaban en el piso recogiendo cosas. ¿Qué traen dulces my o qué fucking chingados? chains. Oh. This bitch was trying to take away my chain. And I know who she is. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Mira, guáchala. Ahorita la vamos a descubrir a la culera. Yeah. Find another video. Let's see the girl trying to steal his chain. We're gonna put her on blast. We're gonna put her on blast. Hey, does anyone have a picture of her? Pásame, to put her on blast right now. She deleted her page. Es esa que está ahí. Esa que está ahí arriba. Aguanta. Ahorita vamos a ver la ratera culera. Ahorita they freeze it and it's my cousin's girl. I'm like, oh shit. I'll be like, oh. Close the door, homie. Cierra la puerta, carnal. Yo por eso acepté la entrevista. Cierra la puerta, perro. Fuck. No. Ahorita va a salir. Mira cómo lo levantan el pendejo ese todo. Míralo. Mira. No, con esa seguridad que Y yo después, no sé si pueden sacar los videos, pero yo después me fui with the crowd. And I started cheering on with the crowd. I was like, come on, man. Even after you pulled my fucking eye, bitch. That shit fucking... Mis ojos preciosos, carnal. Is your homie? Me los daste. Who? The guy with the long hair? The only black fool right there is my homie. No, the guy with the right here with the sugar free. Oh, no, that's Tony. Okay. I'm like, he was up in your ear. I was like, okay. Where? Ahí. Sugar free. Sugar free. They got that sugar free bread. Te pasaste de verga, güey. Shout out to the homie, though. Te pasaste de verga, güey. Oh, shout out to the homie. Shout out to the homie Flames. You know what I mean? Ese güey también ahí estaba. Is that the girl? Wait, ahí está. No, aguanta. No. We gotta find this bitch. And I only call her a bitch because I don't know her name and she tried to steal my chain. Si no le dijeron una dama. Espérame, esa se levantó bien traumada. Look right here. Ándale, la marearon. What happened to her? Nada, todo bien. We gotta find the chain snatcher. Y luego me tomé fotos después de que todavía con selfies ahí. Pues hell yeah. I mean, es que yo no sabía que eso iba a pasar, ¿sí me explico? Hasta que me habló el vato ese de Balenciaga. You know who you are, fool. You already know. He called you? Somebody called you? Es que haz de cuenta que, guacha cómo pasó. Pasó como película, te lo juro. ¿Sí o no pasó como película, perro? That shit was like a fucking movie. Pásalo. Guacha, mira. I'm gonna put this bitch on blast right now. Mira. Aquí está. Esa está aquí. Mira, aquí está. This bitch right here. Pásale el video, Miguelito. Pásale el video a mi hermano. No, he'll put it on camera, bro. Mira, culera.
Pensaste que no te íbamos a encontrar, que me trataste de robar mi cadena de la Santa Muerte. Bro. Mira. Pass it to my brother para que lo ponga big screen. Ahí estás, culera. Este güey, bro, está todo digital. Este güey con su pinche celular. Dice, mírale este video, pinches dos. El celular apenas puede. Está tratando de sacar imagen del pinche celular. I'm gonna put you on blast right now. You try to me trató de quitar la Santa Muerte. I'm gonna put you on blast right now. You said, why can't you see the video? Because we're on YouTube. Go to YouTube. They think you're hiding. No, he's right here. No, I'm right here. You already know, man. You already know. But we're on YouTube. We're trying to get you guys to go over to YouTube. Pero estaba bien chido. O sea, la neta, yo me la pasé chido. It was dope. It was hella dope. La neta, no me corrieron, gracias a Dios. You know what I mean? Because I didn't start it. That fool came out from behind. O sea, you know what I mean? Entonces, o sea, that's what I'm saying. Y luego he poked my fucking eye. Ahí ya vieron todos. Pero ese güey, ¿quién era? ¿El que te picó los ojos? No, fue el que... No, es que era brown shirt. Y el que te picó los ojos tenía una gray shirt. No, ese vato, he was poking my eye. Pero how were you beating him up on the floor? Y también te estaba picking your eye. Así lo tenía. Y ese vato tenía su mano por acá atrás. Y me está tratando de arrancar el ojo así. Güey, eran dos... Like a fucking idiot. Eran dos personas, güey. I don't know who the fuck was poking my eye, man. Pero quien sea que... You think that guy's arm was going through your legs? Whoever poked my eye, fuck you, man. You know what I mean? O sea, no, me van a ver quién fue. Quien sea que me picó el ojo, chinga tu madre. Pica ojos, voy por ti. Pica ojos, bro. Ese pinche pica ojos. I was like, what the fuck? Y ahora ya, because I had him on my podcast, ahora yo me tengo que andar cuidando que me vayan a picar los pinches ojos. No, te lo juro que pensé. Este es por Emiliano. No, te lo juro. Mira tú, güey. Mira. Te echaron pepper. Te lo juro que pensé que me metieron un vergazo en el ojo. I swear to God, I was like, oh, he got one in. I was like, he got one punch in, but he didn't. They fucking poked my eye. So whoever poked my eye is out there poking other people's eyes. You know what I mean? So we got to catch this eye poker. Dijeron lo bueno fuck que you, no dog. Picó el otro ojo, o morra, lo que sea que eres. No, sí, era un güey con camisa gris, le picó los ojos. You had the other guy on the floor, and then some other guy went behind you and poked you in your fucking eyes. O sea, para que digan montoneros, pues ahí estaba su compa picándome los ojos. And I still didn't let go of that bitch, man. Sí. And you didn't get your chain snatched. Este güey andaba bien. Y yo ni en cuenta, yo andaba sabe dónde fucking ya se la sabe, perra. No, la neta, yo cuando, o sea, yo la neta, o sea, cuando salí estaba like, fuck yeah, man, that's what's up. Lo único que no me gustó, and I don't give a fuck, I'm gonna say it right now, es que ella debería haber estado en la noche. Oh, la neta, lo que es. Porque su show se la rifó mucho más que otros shows. Gracias. Y su show debería estar en la noche. A mí también, porque ya me emocioné. Este güey dijo que yo debería haber. O sea, sí es cierto, she should have been like her show is like a fucking party headline show, you know what I mean? I'm not trying to hype myself up, but I do feel like I was on early as fuck. Y no quiero decir nada. No quiero decir nada, pero como es un artista independiente and the fucking corporations, you already know how it is, you know what I mean? They don't want to fucking help out people that are independent. You know, I'll fuck those fools, you know what I mean? Excepto Ricardo Bobadilla, you know what I mean? Pero, o sea, todos los demás, you know what I mean? O sea, that's what it is. ¿Es independent or major o cómo? Es una disquera. Because you're signed with them, right? Sí, pero el vato es a todísima madre. Algo that's bien. Good shit, algo good bien. Shit. O sea, es a toda madre. Pero la neta, you should have been the one en la noche porque, yeah. It was hard, bro. Your show was lit, you know what I mean? Look. Thank you, Bélico Fest, for the opportunity. Thank you for, treating us all good. You didn't kick my guy out when he got fucking in a fight and shit. Y a mí, pues, me pagaron. Qué bueno, porque ya tengo para pagar los biles. Ahorita una carne asada on Bélico Fest. Thank you very much. Pero sí pienso que si me hubieran booked otra vez, I would be like, bro, come on. Pinche 5 de la fucking tarde, no mamen. O sea, todo el sol todavía fucking... Hace un chingo de calor. You know? O sea, y ella, pues, su show es... Si está bien prendido como para la noche. Si hubiera prendido la raza bien macizo en la noche, la neta, pasado de verga. Pero esa es mi opinión personal, porque luego la industria ya sabe que tiene su otro puto opinión personal también. Pero a la hora, it's like, okay, we're there to do a job, that's why I had to meditate. Te digo, mira, yo me fui, yo dije, okay, a veces me va mal o whatever, y digo yo, ¿sabes qué? Voy a meditar. Y dije, ¿a qué vine? Yo vine a hacer un show, la gente que esté ahí, voy a entretenerlos, yo tengo que cash mi check, todo mi equipo les van a pagar, todos vamos a comer y nos vamos a ir al after en mi casa.
Y nada más. And that's what you gotta do. Porque hay gente that is gonna be out here to fuck you up, to shit on you, to tratarte mal, to whatever. And at the end of the day, tú tienes que llegar a lo que vas a hacer, que tú coma tu equipo, and let's get the fuck out. Ese es exactamente el plan. Exactamente eso. O sea, que, mira, con que mi equipo esté bien, por eso es lo que digo, o sea, con que mi equipo esté bien, yo estoy bien. O sea, si mi equipo está bien, yo puedo estar bien, porque así ya todos estamos bien. Like, there's no problem. Everybody has a good vibe. Todos están tranquilones. Todo, everything is flowing the way it's supposed to flow. Entonces yo malamente, pues tuve que lidiar con personas que, pues, que eran un pinche tropiezo en el camino. ¿Sí me explico? O sea, siempre que, en vez de ponerme las oportunidades, me las quitaban. ¿Sí? O sea, ¿sí me explico? Sí, o sea, y ahorita, gracias a Dios, tengo un equipo bien chido que me está dando las oportunidades. Ya estoy viviendo aquí en Los Ángeles. Aquí vivo en Los Ángeles, porque antes vivía en Jalisco. Pero ahorita aquí vivo en Los Ángeles. Un saludo para toda la raza en Jalisco, ya se la saben. Saludos. Aquí andamos, y en Tijuana también, pues me la paso ahí en Tijuana. Todo el tiempo en Tijuana. Puro Tijuana 664, perro, ya se la saben. Y pues sí, o sea, me gusta mucho aquí Los Ángeles, también está chido. Y pues yo estoy bien contento. Yo la neta, like, this is a fucking dream, man. Like, this is dope as fuck. Yo nunca pensé que iba a poder llegar a un día a hacer un podcast contigo o poder estar... No sé, o sea, que me inviten ahorita así como... me dices, vamos a ponernos unos tatuajes y hacer una pinche canción de rap, no mames. Te voy a hacer que hagas un pinche freestyle ahorita en la canción de Qué Oso o de Sábado, porque igual que tú, yo también siempre ando diciendo, porque crecí con mis traumas, crecí con mis cosas y también fuck Donald Trump. Yeah, y de fuck todo. Donald Trump, man. You already know. Y tú And sabes, it's yo digo always las fuck Donald verdades. Trump. Yo siempre digo fuck Donald Trump. Es que ese güey, mira... No sé si podemos hablar de estos temas aquí. Si podemos hablar de cualquier tema, no importa. Ese güey es un pedófilo, güey. Sí. And he's in the fucking White House, homie. Like, the fuck? Like, like, are we all, like, blind to this shit? Like, is nobody fucking doing anything? O sea, oye, güey, tú vivías en México, ¿verdad? Y tú eres muy mexa y todo. Güey. Ok, ¿sí o no se te hace raro que a veces hay gente mexicana en México como que quieren que llegue Donald Trump a invadir o sabes qué? ¿Sí o no? Está medio raro la cosa, digo yo. Estos pinches pendejos, qué chingados. Dicen, y ya vieron. Cuando pasó no, a mí lo que más me caga la verga a mí es un mexicano que apoya a Donald Trump. Man, I fucking hate you fools, dog. Pinche vergüenza para la raza, a la verga, la neta, pinches pendejos. La neta, es lo que más me caga a mí, un mexicano que apoye a Donald Trump. Es una estupidez, güey. ¿Cómo vas a apoyar a un pinche pedófilo que odia a los mexicanos porque un mexicano se culió a su esposa? ¿Sí me explico? Es lo que es. Oh, you didn't know that shit? The what? You didn't know that? A Mexican fucked his wife? Yeah, and got her pregnant. That's why you fucking hate Mexicans. You didn't know that? What? Era un jardinero. Yeah. That's why? You didn't know that? That's why he has hate against Nah, Mexicans. allegedly. No, you didn't know that? Allegedly. Let's find out. No, Para que no me llegue la puta demanda, ¿verdad? Sí, allegedly. Un jardinero que trabajaba ahí con el señor Donald Trump. You know we can't be reposting things willy-nilly. We have to say allegedly. No, allegedly, porque yo no sé, pero I wasn't there. Pero allegedly, ¿verdad? That's why, porque si te das cuenta, ¿verdad? No odia a ninguna otra raza más que a los mexicanos. No le caga el palo a ningún otro latino más que a los mexicanos. ¿Por qué crees que será eso? So, allegedly, he had a gardener, right? And this gardener was Mexican. And this gardener fucked his wife and got her pregnant. Allegedly. And that's why he hates Mexicans. Not the jardinero. Viva México, perros. Ya se la saben a la verga. Allegedly. Yo no sé, a lo mejor. Pero no sé si sabías eso. Pero sí. Y ahí están los comentarios que la gente dice que sí. It's so true. That's a fact. Damn. That's a fact. I mean, allegedly. It's a fact that they're saying. It's a fact that they're saying that shit because allegedly that's what was said back in the day. Right. But anyways, what is not allegedly is fuck Donald Trump, homie. La neta, ese vato vale pa' pura verga. Eso sí, not allegedly. Ese güey sí vale pa' pura verga. But you know, and you know what's really difficult about todo lo que está pasando es que cuando nosotros estamos tratando de like, defender a nuestra gente y tratando de whatever, hay gente que se nos tira a nosotros to hate us for trying to protect people who look like our parents or our families and stuff. Y se me hace muy raro, güey. Si estuvieran deportando gente que se ven como yo, okay, we could talk, you know what I mean? It'd be like,
I understand, you know what I mean? Que me veo como un pinche criminal, ok. Sí, entiendo perfectamente bien. Pero no están deportando gente como yo. Están deportando gente que se levanta a las putas 6 de la mañana y regresan a sus casas a las 9 de la noche, todo el día trabajando en el puto sol. A esas personas están deportando. Por eso es que chingue su madre Donald Trump forever, homie. Fuck that fool. You know, I got fuck eyes right here. Aquí tengo tatuado fuck eyes. Oh, damn. Yeah, I got fuck eyes right here. No, fuck eyes. Se mueran a la verga todos. Whoa. A chingar a su madre. Espérame, güey. That's a threat. Espérame. Pero allegedly. Sí, allegedly. Allegedly somebody said that. You know what I mean? One day somebody said that shit. Canelo said that shit. Yeah, somebody said. No. We don't want that smoke. Imagínate. Hey, bro, you're at Bélico Fest and Canelo's behind you trying to fight you, bro. What you doing? No, pues carnal, yo le vuelto y le digo, oye, perro, ¿no quieres una cachucha o algo, carnal? ¿Ves? No, mira, al chile. Mira, güey, no, espérate, pero ahí sí se ve medio. Es que él me lo estaba tratando de quitar y yo lo estaba tratando de agarrar. I feel you. En la high school eso me pasó una vez. Yo iba a pelear con una güey y fui yo a pelear y brincó mi amiga. And I was like, no. Y la gente se burló de mí because I was like, I wanted to fight her. Y dicen, no. Y tú nomás gritaste, I wanted to fight her. Y esa güey le partió su madre y yo como que me quedé así y no hice nada. Pero ahí, o sea, mira, guacha, ahí es cuando ya me lo dejaron solo. Y ahí es cuando lo tumbo yo. ¡Pum! Solo yo ahí. Pero este vato me lo quería quitar y yo, no, carnal, déjalo ir para partirle en su madre a la verga. Creo que ese güey es tu compa y te anda picando los ojos, güey. ¿Este? No, that's the same bitch. That's the one that tried to take the chain. Esa es. Ahí está, te encontramos, culera. Ahí está. Esa es la que me trató de robar mi cadena. Mira, esa culera que está ahí, que me está agarrando la mano. Esa es la que me trató de robar mis cadenas. Esa culera. Yeah, she tried to take this chain. I'm looking in the room, I'm like, wait, I think one of y'all motherfuckers was poking his eye. He tried to take my chain. Hey, come here, everybody get on the line up. Put the camera on all these motherfuckers. I think one of y'all motherfuckers was poking his eyes out, dude. Qué chingados. Who's the chunky guy right here? ¿Cuál? Con los lentes. Ese güey te andaba picando los ojos también. No, él estaba con nosotros. That's the homie. Yeah, he was with us. Okay, is he good? Is he with you? Let's see, rewind it. That's the guard. Slow Yeah, motion. Yeah, that's the Slow homie. motion. Yeah, that's the homie. Ese vato de la sudadera, no sé qué chicas está. Mira. ¡Pum! Okay, I think he's trying to help. Mira, ahí se me cayó la cadena. And then Okay, so the other guy's poking look, somebody picked it up and gave it to the homie que está aquí, al Phoenix. Young Phoenix, ya se lo sabe. Y ahí, Simón, pasó eso. Ahí está el video. Okay, entonces your homie's trying to pull his hands away from poking the eyes. Yeah. Pero the guy's poking his eyes, okay. Me and somebody else, yeah. I don't know, pinche desmadre. Mis ojos. Y tus ojos ahí. Pues Mis qué bueno ojos. que tienes dos ojos, güey, qué bueno. Neta, canal. Pues que Right? ese día casi no tengo, casi me quita uno el hijo de su puta madre. Mira, That's what I've been telling my son, bro, porque mi hijo de repente, right, he's gotten in some shit. Aplicó the old school acá. Cuando vas a pelear, acá como que te pican los ojos. Oye, y esta güey era con la ahí pinche está, es esa pendeja. Esa morra es la que me robó, es la que me trató de robar mis cadenas. Esa que está ahí, esa. I can't understand her outfit. Is that a waist trainer? Or is that what's going on? Esa güey trae tanga, waist trainer. Getting shit talked by some of the products, right? Tastuán, no sé qué chingados. I mean, she got a little booty on her, though. I'm not gonna lie. We're not gonna ¿Eso dog her qué? out. Eso se compra luego a la verga. Pero te andaba tratando de robar. Míralo cómo quedó este pendejo después. Mira. I fucking hate that fool. It's really good. Pero bueno. Paz y tranquilidad ya desde ahora adelante. De hoy en adelante, güey, tú ya no respondes a ese tipo de drama. Eso está beneath you. You are better than that. Es que todos piensan que yo, because on all the news, en todas las noticias decía, Emiliano protagonizó la pelea. I didn't start this shit, man. La neta yo no lo empecé. Ese vato llegó y sobres. It was on site. Everybody knew it was on site. Entonces, es lo que pasó. Ese vato también sabía. Entonces, o sea, es lo que más me caga porque yo no vengo con esa mentalidad de pelearme, de cagar el palo, de hacer un desmadre. Yo no vengo con esa mentalidad. Yo vengo con la mentalidad de literalmente tratar de pasármela bien a la verga, porque casi nunca me la puedo pasar bien, chingada madre. Sí. Entonces, quiero nomás salir a pasármela bien un día y puta madre, vamos un pedo. Siempre donde vamos, yo no, perro. Siempre donde vamos a cualquier lugar, siempre hay pedos.
Todo el pinche tiempo, siempre. Y yo no los empiezo. I never fucking start them. Never. Como una vez me peleé en un aeropuerto. Estaba yo sentado, te lo juro, estaba sentado así. Un vato llega y yo tenía mi mochila aquí. Llega un vato y se sienta arriba de mi mochila. Mama, suerga. Suerga. Pero estás sentado tú ahí nomás. Estoy aquí sentado así nomás. El vato llega, se sienta arriba de mi mochila. Volteo y le digo, güey, ¿qué chingados traes, güey? Y luego la avienta al piso, güey. I'm like, what the fuck? Y le digo, oye, carnal, ¿y esa mamada qué? Me voltea y me dice, vete a la verga. Oh, perro, le dije, ¿cómo que vete a la verga? Le dije, pues tú vete a la verga, culero, le dije. Y luego viene un niño a tomarse una foto conmigo. And I'm like, fuck, I have to fucking put this on pause, you know what I mean? And take a picture. Yeah, take a picture. Entonces, sí, güey, es que le estoy cagando el palo a este güey. Hijo, tu puta madre. Aguántame, güey. Entonces ya me levanto, voy con el niño, digo, aquí andamos a la mera orden, ya se la sabe. Me tomo la foto, me volteo y otra vez voy con el hijo de su puta madre. Le empiezo a caer el palo, el vato se levanta y vámonos, pum, en el aeropuerto. Like, it's just people fucking testing me all the time, man. Y yo no, why the fuck you gonna sit on my backpack? Pero That's some fucked up shit. Yeah, pero okay. You could be like, güey. Y había un asiento como allá. Pero hazlo un chiste, güey. You're funny. Hazlo un chiste. Tú tienes que mira, lo que hacemos muchos de nosotros deprimidos es que cambiamos de angry a chistes. Entonces vamos a ser bien chistosos. ¿Por qué? Porque pues ya nos tenemos que reír de las pinches pendejadas. No, que me dio un chingo de risa pasan. cómo voló ese güey cuando lo empujé. Me dio un chingo de risa macizo. I laughed at that shit. Y luego llego a meterle un vergazo. O sea, lo empujé. El vato salió así, ¡fum! Acá volando. I think it was a record. You know, that fool flew big time. Y ahí iba a meterle un madrazo y ya vi que todos sacaron el teléfono y dije, vale, ¡oh! No puse shit. No puse, no. Mira, ¿ves? Todos tenemos haters. Mira. Emilio acaba de perder un seguidor por estar con esta agrandada. ¿Qué chingados quiere decir agrandada este pinche joto, hijo de su puta madre? Osiris Escobar. Chingas a toda tu reputa Osiris perra Escobar, madre. déjame decirte algo, güey. Mira, carnal, hay personas que realmente deberían ser tragadas, güey. ¿Sí me explico? O sea, y tú eres una de esas, güey. Your mom should have swallowed your ass, dog. Y luego te dijo Emilio, ni te llamas Emilio, güey. Este güey está bien pendejo también. Mi nombre es Emiliano, carnal. Emilio es mi otro carnal. Tengo un carnal que se llama Emilio. ¿Quieres que le hable a él para que lo insultes a él, perro? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Osiris qué? Sabe, ya se nos olvidó. Vales verga, perro. Aquí andamos a la orden, carnal, cuando quiera. Y no somos homofóbicos, pero tú pinche... No, we ain't fucking. Yo todo tranqui, pero well, I can't say anything homophobic. I'm gay. Y tú eres un pendejo, güey. Osiris, ¿cómo se llama? ¿Osiris qué? Fuck that fool. Osiris, pinche cuando güey. quieras, carnal. Ya sé quién eres, güey, porque tienes el pinche pelo blanco, güey. So I know who the fuck you are, fool. En cuanto vea un vato con pelo blanco, vamos a take off, fool. I don't give a fuck who it is. Güey, espérame, estamos tratando de hacer que ya no pelees. Ahora te vas a pelear con más gente. Segundo plan here. Osiris. Este güey va a ver a Santa Claus, va a ver a Santa Claus en fucking pues pero nadie se mete contigo. Quien sea Gracias. que se meta con Santa Muerte, chinguen a su madre, a la verga, ¿qué traen? puta madre Aquí todo. andamos a la verga, ya se la saben. I ain't like no other rapper, man. Güey, I don't be testing my shit. yo pensé que yo te iba a ayudar a ti a ser menos violento y ahora tú me estás ayudando a ser más violenta. Yo les voy a decir, chinga, está su puta madre. No, a no, todos no. vamos a partir su... No, ¿Sabes qué? Mira, No, está bien, ya. Dios, hay que relax. concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. La oración de la serenidad, para todos los que están anexados, ya se la saben. Amén. Esa madre la dices 24 horas, 24/7. You already know. Damn. Yeah, that is true. Pero Pero no, sí es la cierto. violencia no. Zero violence, man. Yo ya no puedo. Mira, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de toda esta polémica, de todo el pinche pedo de estar peleándome. I'm fucking tired. It's tiring as shit. You know how fucking annoying it is? Levantarme en la mañana y levantar el teléfono y cada vez que levanto el puto teléfono sale una noticia que algo hice. It's so annoying. I lift up the phone. Emiliano Aguilar dijo esta mamada. Alguien le cagó el palo a Emiliano Aguilar. Esto is so annoying, man. I fucking hate it. I feel you. I fucking hate this shit. I don't even do that much stuff, pero yo me acuerdo la última vez cuando estuvimos en el... Porque alguien me dijo que si iba a estar en el Don't Fall in Love Fest. Y les dije, nah, la última vez que estuve ahí, fucking me desperté como a las 7 de la mañana. Mi girl fucking tenía un video y lo decía yo. And if you fucking, all the Trump supporters suck my fucking dick. Y luego fucking se volvió bien viral y digo yo, no es chido despertarte a puras pendejadas que tú has dicho o hecho. Fuck Donald Trump, pero es verdad.
Yeah. Es verdad. So it's like we're on the right side. Es que maybe nuestro approach puede ser más calmado. Es que, ¿sabes qué? Más relax, y ¿sí o yo me no? disculpo por lo que estoy a punto de decir ahorita, acá de mantener la paz y tranquilidad. I think people have to be more angry, man. Tienen que estar más enojados. Like, they're letting shit slide way too much, man. Acá con todo lo que está pasando con nosotros los mexicanos, la neta, ¿Sí? la neta, la gente se tiene que enojar más. Porque están ahorita, yo, la neta, yo me acuerdo cuando pasaron todos los riots aquí en Los Ángeles. We were there, dog. You remember when we were there? Yo fui. I was in that shit. Y yo vi como un pinche culero de ice agarró a un mexicano and slammed his head on the concrete. That shit snapped. Entonces, yo creo que la gente tiene que enojarse un poquito más. Oye, si te dejas que te pisoteen toda la vida, pues, oye, también no te apendejes, ¿sí me explico? O sea, yo siento que hay un momento donde la neta alguien tiene que levantar y decir, ¿sabes qué? Ya, enough is enough, man. Like, shit. Like, porque ahorita todo lo que está pasando ahorita con nosotros, o sea, con nuestra gente, o sea, no manches, son un chingo de cosas bien culeras. Y la neta la gente no hay nadie diciendo esto. Ningún artista mexicano está like raising up their fucking voice. Nobody, man. Ain't nobody saying shit. Nadie, no, yo y tú creo que somos los únicos que están diciendo fuck Donald Trump, güey me man. está ignorando la verga. No, tú y yo somos los únicos que estamos diciendo fuck Donald Trump, man. No hay nadie más, no hay ningún otro artista mexicano que diga fuck Donald Trump, así literalmente como lo estoy diciendo yo ahorita, fuck Donald Trump. No hay ningún otro artista que lo está haciendo. Siento que la gente se tiene que enojar un poquito más. Mira cómo están tratando a nuestra gente, a los niños, güey. Have you seen how they treat kids, man? Like, have you seen how they fucking grab them como si fueran pinches trapos a la verga? O sea, ¿has visto cómo agarran a nuestra raza mexicana como si fueran pinches perros? Like, have you seen that shit? Oh, fuck all that. You know what I mean? O sea, yo puedo decir lo que se me pegue mi rechingada gana. Fuck Donald Trump. You know what I mean? Fuck all his government shit. O sea, la gente se tiene que poner pero más siento, acá. you know what's really crazy and what's really fucked up es que siento que es más grande que Donald Trump. Todo eso que está pasando ahorita. A ver, mira, ponemos una lista de todos los países de Latinoamérica que son right-leaning, que son de derecha. Pon una lista de todos los países de Latinoamérica que son de derecha. All of them. Mira lo que está pasando en Venezuela, mira lo que está pasando en Colombia, mira lo que está pasando en todos lados. Todos lugares se están poniendo de derecha. En México, cuando las personas como ese pinche tío Ricky vale verga, que toda la gente está hablando mal de Claudia Sheinbaum, cuando la gente se pone a hablar de esas cosas, que dicen, ¡ay, que venga Donald Trump! Cuando pasó lo de Venezuela, dijeron, ¡ay, qué bueno que venga Donald Trump por Claudia Sheinbaum también! ¡Pendejo, hijo de tu puta madre! ¿Saben lo que van a hacer? Estados Unidos, ¿qué siempre ha hecho en Latinoamérica? Siempre han puesto gente de derecha, matan a todos, hacen un pinche desvergue. ¿Y a quién defienden o a quién ayudan? A nadie. Ahorita que pasó lo que está pasando en Venezuela, ¿dónde está su fucking Donald Trump? Porque cuando pasó lo de Venezuela yo estaba en vivo en Twitch. Yo estaba en vivo en Twitch y yo estaba ahí. Y cuando pasó casi lloré. Dije yo, fuck, ya bombardearon. Y la gente de Venezuela me dijo, cállate el hocico, tú no sabes. Dijeron, tú cállate, tú no hables de nuestra gente. Me dijeron, tú no sabes, nosotros queríamos que se fuera Maduro. Ah, bueno, pues, dije yo, me callo el pinche hocico. ¿Y qué pasó hace apenas un mes? Que me estaban diciendo, ¿por qué no estás hablando de...? Me dijeron que me callara el puto hocico. ¿Que no los van a ayudar acá? Ah, no, tiene que venir a México a ayudar. Van los topos, van todos. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, cuando llega a Estados Unidos o Israel, no van a ayudar con nada. Lo que van a hacer es nomás bombardear, terminarse todo, saquear, matar a la gente y poner un pinche Trump Tower. Che, gente pendeja, pero no. Anyway. Sí, es que la gente no se da cuenta. O sea, la gente... Por eso me caga la gente mexicana que apoya a Donald Trump, porque la neta, a lo mejor pues no lo han vivido, güey. O sea, no han vivido lo que es la opresión, güey. You know what I mean? Nosotros estamos ahí. Like, we went to the riots, man. Like, vimos todo ese pedo. Vimos how they're fucking taking advantage. O sea, how they're hunting us down, man. Like, people need to be mad, bro. O sea, enough of all this peace shit. O sea, con todo respeto, o sea, si me explico, o sea, la gente se tiene... Güey, no mames, carnal. Les voy a preguntar algo a todos ahorita. Everybody. Ya está la lista de Jeffrey Epstein, güey. ¿A quién han arrestado?
Who? Name one. Arrestaron a una persona, they let him go right away. Que es el pendejo de Prince Charles, ¿no? Or whatever the fuck his name is. ¿Cuál era? Prince Charles, no? Or whoever the fuck that was. Yeah. Okay. ¿A quién han arrestado? And they got fucking tapes, and they got... ¿Tú sabes que el nombre de Donald Trump sale más veces en the Epstein files que el nombre de Harry Potter in the fucking book of Harry Potter? Did you know that? Shut the fuck up. Yeah, man, it's a fact. That's a fact. That's not alleged. That's a fact. That's a fact. Is this... That's a fucking... This fool was best friends with Jeffrey Epstein. Come on, man. Donald Trump's name is in the Epstein files times than best Harry friend. Potter's name is in the book of Harry Potter? Come on, man. That's bars, bro. What the fuck? You need to make a fucking... No, I heard that somewhere else. No, yo escuché eso por otro lado. I know, pero digo yo, o sea, that's a fucking bars. It's a fact. It's a fucking fact. That's insane. Pero es presidente de Estados Unidos. They said more times than Jesus in the Bible, too. Wait, can we verify this? Because that is insane. More times than Jesus' name in the Bible? No sé eso, pero de Harry Potter sí. Porque ese güey salía on all the flight catalogs. Come on, man. Like, I was in Mexico. I was in Mexico when England beat Mexico in the game, and everybody was like, "Fuck Harry Potter." I was like, yo ahí nomás en el fútbol, like, what the fuck? No, pero that's a fact. Y eso es lo que más me enoja, pues. Ahí es cuando te das cuenta y de cómo está todo este rollo. O sea, por ejemplo... Ay, ¿para qué nos metemos ahí? No, es que tengo demandas y todo ese pedo. Pero bueno, o sea, hay cosas que hacen, rituales y su puta madre, y allegedly. Allegedly. You know what I mean? They do all that type of rituals. Like, what the fuck? Like people need to open their eyes, man. La neta, la gente tiene que abrir los ojos. Y muchas personas... There's this quote that says that a smart motherfucker looks crazy to stupid motherfuckers. You know what I mean? Porque muchas personas dicen, que este güey está bien ondeado. Y, mira... Ahí está. Epstein Files mentions Trump is referenced around 38,000 times. Come on, man. A computational text And the Harry analysis. Potter books is 19,000, man. That's a fact. Yo no miento nunca, jamás. Es como 6'9". That's a fact. I never lie. That is actually fucking crazy. Oye, pero el vato todavía sigue siendo presidente de Estados Unidos, pero no hay nada malo con el gobierno de Estados Unidos. Chingan a su madre la verga, lo que es. Pendejos. Oh my God. Come on, man. What you think? Come on, what you think? Like, I do my research. I'm not stupid. Like, los mexicanos somos muy inteligentes. Muy inteligentes. ¿Por qué? ¿De dónde crees que consiguen todos los de Estados Unidos? They get it from us, dog. ¿O no? That's crazy. If you know, you know. If you catched it, you catched it. Pero yeah, man, Estados Unidos, they get everything from what? us. They get not everything, because we're not pedophiles. No, I'm just Can gonna I get leave some? I'm just gonna leave it right Tengo there. chamoy in my fucking hand. Can I get a little? Como por ejemplo, ¿quién le daba todas las armas a ISIS? The U.S. Come on, man. Pues hasta eso de las weapons. That's why I made a video. El lugar más corrupto en el mundo es Estados Unidos. Cuando yo estaba hablando de estas cosas. That's a fact. Cuando yo estaba diciendo, how do you feel about this, bro? I was talking hace como, ¿qué fue, babe? Hace como 1 año y medio, casi 2 años, ¿no? Que yo estaba hablando de la raza, porque mucha gente que nació en Estados Unidos, muchos muchachos, muchas personas jóvenes que nacieron en Estados Unidos a padres inmigrantes, le tienen miedo a México. ¿Verdad? Crecieron, a lo mejor su familia salió de México bajo algún trauma, no sé, back cuando estaba el PRI and whatever, y salieron de México de una manera u otra con algún tipo de miedo, ¿verdad? O sea, salimos de pueblos, de ranchos, de lugares donde, whatever. Entonces vienen para Estados Unidos y tienen hijos, y los hijos ya le tienen miedo a México. Entonces yo hago contenido y digo, compré un terreno en México, compré una casa en México. Quiero promover que más personas de Estados Unidos que a lo mejor le tienen miedo a México, que se eduquen. Porque ahorita en México lo que está pasando es, yo he ido a diferentes partes, hay muchos americanos, muchos canadienses, muchos europeos, muchos argentinos,
muchas personas que están comprando sus terrenos en la playa, en pinches negocios, en todos lados están comprando en México. En México, sí. ¿Sí o no? Y se aprovechan de la raza. Entonces yo les estoy diciendo a gente México-estadounidense, les digo, despiértense, los pinches europeos, los canadienses, los fucking argentinos, todos están comprando en México y se están aprovechando de la raza. Compren ustedes, regresen, es su patrimonio. Entonces yo pongo eso tratando de motivar y luego de repente llega raza. Ella está empujando la gentrificación. Chingas a toda tu puta madre. Como yo estoy tratando de decirle a la gente que somos mexicanos, que regresemos a México para tratar de apoyar y de invertir en México. Y en vez de que lo vean como una cosa positiva, me dijeron que yo estoy empujando la gentrificación. Siento que, como digo, estadounidenses, argentinos, canadienses, europeos y chinos, todos comprando todo. ¿Y dónde quedan todos los mexico-estadounidenses, hijos de padres que se vinieron a Estados Unidos a, según sacar un mejor porvenir, sacar un futuro mejor? ¿Dónde quedamos todos nosotros? Entonces nosotros nos vamos ¿a dónde? ¿A dónde quieren que nos vayamos? A fucking... ¿Qué dijiste? ¿Me cuido? Chinga tu madre. Sorry. No, I totally get it. Y haz de cuenta que, pues sí, pues se están aprovechando de México. Es lo que estoy diciendo. People aren't mad enough, man. No están enojados lo suficiente. Yo pues, hay veces que yo siento como que, por ejemplo, mi música y todo eso, pues obviamente pues el gobierno te pone un alto. Pues esos güeyes tienen poder de un chingamadral de cosas, la neta. Ya cuando te metes como a todo ese pinche desvergue de las conspiraciones y toda esa madre, es otro desvergue. Pero la neta, sí, o sea, son mamadas. Como por ejemplo, algo que me caga a mí, me caga la verga, es cuando llego con una persona que se ve más mexicano que la chingada y no habla español, güey. Es como, carnal, qué verga, güey. O sea, llego y digo, ¿qué onda, mi carnal? Güey, mi compa es negro y habla español. Sí, o sea, true. O sea, y hay mucha raza que he son... walked in and he started speaking Spanish, o sea, and I was like, okay, period. Tú, pendejo, pues, ¿quién más, güey? What other black food do you see in here, dog? You're the only black guy in here. Hey, you walked in and you started speaking Spanish. O sea, Sí, pues. y hay muchas personas, o sea, mexicanos y mexicanas, que yo llego y digo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oh, I'm sorry, I don't speak Spanish. The fuck? O sea, ¿cómo? Sí me explico, o sea, ¿cómo? Pareces como... Bueno, no voy a decir que... Yo puedo decirle, pues soy de Tijuana a la verga. Parece como la que está viendo chicles ahí cuando estamos ahí parados y no hablas español a la verga. Espérate. No te pases de verga, qué raro mames. Es que no hablan español y es lo que más me caga, güey. Es like, what the fuck? O sea, ¿cómo no vas a hablar español? O sea, el español es un lenguaje tan chingón. La neta. Y yo he conocido mucha raza que llego con ellos y les digo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y no hablan nada Alguien español. digo, so what? Spanish is a colonizer language. When you guys say that, wait, but when you guys say that, you don't speak Nahuatl, you don't speak a dialect, you don't speak indigenous languages, but you speak English. Man, you people ignorant. So you hold English at a higher level than you hold anything else. So it's always funny to me whenever people say they don't, Spanish is a colonizer, but you speak English. You speak English. Es que la gente es bien... You speak English. La gente es bien... Ay, cabrón. You know what I mean? Who the fuck said that comment, man? Who the fuck said Over that? here on TikTok. Osiris? Was that you again? No, right. Like, I'm was gonna have that to Osiris end again, TikTok. güey? I'm gonna Otra have vez to end TikTok. como pendejo ese güey, otra vez I'm gonna have to end TikTok, yeah. No, mames, Because also you have to understand context. And I know that sometimes that goes beyond people's understanding, but it's like you have to understand context. You have to understand what we're talking about here. If you speak English, but you don't speak Spanish, and you don't speak another language, you only speak English, and you say something like, that's a colonized language. It's like, bro, but you speak English. That's no, it. I mean, look, o sea, And also, it's like, it is very true. Like, I think you said that they say, I'm sorry, I don't speak Spanish. That's nice. I've had people be like, I don't speak Spanish. Or sometimes people be like looking Mexican and you be like, oh, raza. And they be like, ew, I'm not Mexican. el peor enemigo de un mexicano. fucking mames. El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Machín.
Ya cuando, no, a mí me da un chingo de risa cuando llego y veo ya a la gente que no habla, o sea, que trata de no hablar español, pero tienen el acento bien marcado y tú le estás hablando en español y te contestan en inglés. Y es como que, güey, ya sabemos que hablas español. ¿Por qué no me contestas en español? Güey, a veces eso me pasa en México, güey. I fucking hate that yes or shit, no, that's man. been happening to us. Oh, había una buena que nos quedó. Yeah, she didn't even speak Spanish. I was like, yo como que, oye, una señora que hablaba con, mira, qué bueno que la gente quiere aprender a hablar inglés, está chido, eso está todísima madre, pero no se te olvide de tus raíces, jamás, nunca se te olvide de dónde eres, jamás, nunca. Entonces una vez fuimos a comprar algo de comer y nos fuimos a la verga porque la pinche señora era bien mala onda, la neta, era bien mamona y era mexicana. Y nosotros le estábamos hablando en español y nos contestaba en inglés. Y yo, señora, deja de contestarme en inglés. No te entiendo. Háblame en español. Y no me quería hablar en español. Like, she refused to speak Spanish. And she's Mexican as fuck. You know what I mean? Y eso me caga porque hay gente que... también me caga la gente que dice, puro México. Fuck yeah, México. Mexicans are the shit. You already know. And they've never been to fucking México. Nunca han pisado México. Nunca han vivido en México. Y nunca han estado en el barrio en México. ¿Sí me explico? Pero pues bueno, ¿quién soy yo para decir But that's true, porque en México hay veces que nos hablan en inglés y les hablo yo en español y me hablan en inglés a huevo. Y digo yo, like, digo, no, sí, señora, no se preocupe, yo aquí, ¿cuánto va a ser? Y luego, it's gonna be 25, y yo, ok, 25, yes. Y yo, bueno, pues está bien, quiere practicar, está bien. Pues, no, sí, o sea, eso está chido. Está bien, o sea, quiere practicar, pero está chido. Pero a veces es como que quiero yo sentir como que, pero bueno. O sea, yo cuando entro como un lugar, o sea, yo cuando language hug. Yeah, it's like a language hug. Because there's some people over here trying to hate on what we're saying, right? They wanna feel, yeah. ¿Qué voy a decir? They want to hate on what we're saying, but it's like, it's a cultural thing. Yeah. Man, you want to hate, man? Fuck that. I don't give a fuck. What you hating on? What you gonna do, bro? You ain't doing shit. You gonna hate on your computer? I'm like, what the fuck, man? You hating on the computer? Look where I'm at. Look where we at. Yeah. Look where you at. Yeah. Entonces, lo que está diciendo, before I was really interrupted by dumbass motherfuckers, lo que está diciendo es que la neta, o sea, hay que saber hablar español nomás. Ya, es todo. Sí. Es todo. Conviene saberlo. Mira, el español va a ser el lenguaje que se va a apoderar de todo. Yo he conocido raza, la neta, como por ejemplo, mi compa es de Nigeria y habla español. Mira, luego tengo otro compa, me está hablando Ave Quintanilla, mi compa, un saludo contéstale para y dile, no, contéstale, porque aquí yo también tengo una conversación con ese güey. No, espérate, pero todo... Contéstale. ¿Qué onda, mi carnal? ¿Cómo está? Contesta, carnal, y contéstame, carnal. Y Dile con quién andas, dile con quién andas. Estoy en un podcast aquí con Snow the Product, carnal. Aquí estamos, mira. Hey, what's good, bro? Hey, will you tell me what's good so you don't return my phone calls? Oh, shit. I got 1%. Tengo 1%. Who has the charger? This is about to die. Now, what's up? Damn, When you coming son. in? Let's go. Let's start working. Come on. Mi carnal, aquí ando a la orden, ya se la sabe, mi carnal. Carnal, y márcame cuando termines el podcast. Sí, estás un poco. Sí, carnal, aquí ando a la orden, mi carnal. Ya se la Gang. sabe, carnal. Ya se la sabe, aquí andamos. Gang. Gracias, güey. Ahorita te tiro. Aquí andamos. That is true. You know what's a trip? Right now that I just caught myself. Nunca te ha pasado que cuando estás hablando por teléfono y le dices acá como al vato acá como o al amor o al vato lo que sea, hey carnal, I voy para allá y le dices, fool, I'll be right there, dog. And then you do like hand signs. He can't fucking see you. You know what I mean? O sea, no te puede ver. Y yo ahorita está así como con aquí andamos a la orden, carnal. He wasn't on the camera. You know But what I they mean? were. But you got people here. I look like a fucking idiot, machino. No, 1,000 people just Pero- saw you. You was banging. Ave Quintanilla se la rifa machín. That was the homie. Ya, you ya, know. supongo ahí. Pero sí, ahí estamos. Pero sí es cierto. But We fuck were- Donald Trump, you know what I mean? Like, fuck that fool. Ese vato, la neta. Yo estoy bien. Yo soy bien orgulloso de ser mexicano. Macizo. Yo por mi raza, yo hago lo que sea por mi raza, la neta. Yo los quiero un chingo macizo. Machín. That fool got blocked on TikTok. Somebody just said you got muted on TikTok, so you came to talk crap over here because that fool's like, everyone Oh, loves serious? Mexico.
everyone loves Mexico, but nobody wants to live in Mexico. Bitch, what do you mean? I got several places in Mexico. Carnal, I love Mexico. Yo viví como 3 años en Jalisco, pendejo. O sea, güey. Y también soy de Tijuana, carnal. O sea, güey, México se la rifa, perro. Tú eres el pendejo que no quiere ir a México. ¿Quién es? ¿Otra vez el pinche Osiris? No, he said, what are your thoughts on Mexico deporting Hondurans and Salvadorians? Here's the thing. Deportations have happened in the United States since the beginning of time. We can have a few different conversations, right? One conversation is deportation shouldn't happen because borders shouldn't exist because they are human made, right? Because migration is very natural. Every bird, butterflies, animals migrate, everybody knows. Migration is natural. It is a natural state of animals. And we are animals, right? There's that. Or there is borders do exist, however, humanity exists, right? So then you can also talk about how deportations have existed and there is better ways of maintaining borders. However you want to have the argument, we can all agree that having a pedophile and his pedophile friends be the people in charge is probably not the best. That's all. Without naming names, without getting too deep into it, without doing nothing, let's just say that. Can we all agree with that? Okay. Es que es lo que es. Pero la gente no quiere aceptarlo. Quiere vivir su pinche vida de fantasía. Pues está bien. Un día... Mira, cuando la gente se dé cuenta que no te puedes comer el dinero, que el papel no se come, ahí es cuando la gente ya... They're gonna fucking start to fucking get violent and fucking start to riot and start to fucking do shit. You know what I mean? Porque ahorita, pues... Con que haya dinero, con que la gente se calle, pues todo tranquis, ¿no? Todos callados, todos tranquilones, todos siguen. Everybody keeps on fucking eating from the hand that they feed them and shit, y todos tranquilones, ¿verdad? Por eso ningún artista dice ni verga. Pero bueno. Pero es que muchos artistas, mira, porque yo he tenido y tú que, ok, ahorita firmaste con alguien independiente, qué chido, a ti te gusta tu deal, qué chido. Yo he pensado en eso, ¿verdad? Yo digo a veces, ok, ahorita yo soy independiente sin nada, o sea, no manager, no disquera, no tipo de... No, es like, literal, las personas que ven aquí somos nosotros. Es mi hermano no nomás filma el podcast, no nomás hace los clips, no nomás hace los videos de música, no nomás editamos juntos, no nomás hacemos todo. También este güey es el que sube mi canción a la internet. O sea, él sube todo. Él es el que me controla también el banco. Imagínate si yo dijera, no, pues mi hermano sabe más. Sí, es cierto. Mi hermano sabe cuánto dinero hay en mi banco. Yo no. ¿Por qué? Because at the end of the day, like, I don't give a fuck. Do you understand? I don't give a fuck. Like, dinero, dólares, pesos, nada de eso me emociona. ¿Me entiendes? Si hay un dinero conectado con algo chido que me emociona, ahí sí digo yo, oh, that's fucking dope, fuck yeah. Si yo voy a hacer este dinero, pero vamos a hacer algo perrón, chido. Pero si es como que ahí voy a algo que me está matando mi pinche soul and I just hate it, that fucking sucks, you know? Y no importa cuánto dinero sea, yo le he dicho no a $100,000. Yo le he dicho no a $150,000 más de 5 veces. No es el dinero, es like, imagínate ahorita mi esposa, ¿cuándo le has dicho? ¿Cuándo mames? Mi esposa me echó los ojos como de ¿qué chingados estás hablando? When you let that ball go? Y yo, no. When you drop the bag? No, pero es que sí es cierto, güey. Hay veces que uno tiene que establecer your rules. Right? And before we end the fucking podcast, because at some point, you know, we obviously have to, I want to tell you, like, you make your own rules, dog. You make your own rules. Tú haces tus boundaries. Who gets access to you, who doesn't? You're a star. You got the shit. You got the juice. You seen that movie? You got the juice. And you got it. And it's only up to you because everybody can be happy. She could be happy. He could be happy. Everybody can be happy around you. But if you're fucking miserable, if you go to your room and you go to bed and you go try to sleep and you're fucking miserable, dog, that shit is short-ended. Nobody's going to be happy that long. People want you happy.
And I'm talking to you. You know how you said sometimes you tell other people advice and you don't listen to it yourself? I'm telling you this advice and I don't listen to it myself. You feel me? Like, because my girl be telling me this shit and I'm telling it to you as advice, but sometimes it's me. Unless we're fucking really happy, bro, what does it fucking matter we make everybody else happy? What does it matter that everybody else gets to eat and pay their bills and whatever if, like, you gotta at least find some joy? Para mí, son pendejadas. Te voy a decir la verdad. I find happiness in fucking, I have a fucking pool y floaties y burradas. They gave me a fucking air hockey. Mi hermano me regaló un Tweety. Like, people give me the things that would make baby Claudia, yo me llamo Claudia, baby Claudia happy. And that's why I told you, I was like, when's the last time you was happy? Probably some time when you were a child, because a lot of us que sufrimos, que nos gusta all that aggressive shit, rap shit, fuck that, fuck them, fuck this. Queremos defender, queremos, you know, like fuck Trump, all that. Where does it come from? Because we want to defend people that can't defend themselves. Because we wish somebody defended us. ¿Sí o no? So yeah, she got it. Right? So that's where it comes from, bro. We want to defend people so bad because we wish that when we needed to be defended, somebody fucking defended us. So all we got for the rest of our life, we become those people to other people. Which is why I see you. I see you. I understand you. I get you. When other people have, you know, try to hate on it a little bit, I've been like, all right, it's the way. But I just want to remind you and tell you, look, one, I'm here. Any advice you need, yo no ocupo nada, fucking nomás advice. I'm here, right? Pero también, güey, like, I just want, you know, que te vaya bien, güey, like, you know, like, pero también don't be so fucking tough. Don't be beating everybody up. And, yeah. No, es que yo no, es que realmente no me gusta ser así. I don't like that. I don't like it. I get it. I really don't. O sea, muchas personas piensan que es que todo eso es como, no es como una persona, que es mía, tiene de, pero no me gusta ser así, no me gusta ser violento, no me gusta pelearme, no me gusta estar en polémicas, no me gusta escándalos. I don't like none of that shit. Cuando muchas personas pudieran pensar lo contrario, porque es todo lo que hablan de mí. I don't like it, I hate it, I fucking hate it. Pero muchas gracias, yo aquí ando a la orden, yo machín, yo cuando me hace mensaje para hacer esto, I was like, what the fuck? I was like, I was happy as shit. I was high as fuck. And I couldn't believe it. Yeah, I was high as fuck and I couldn't believe it. You know, I had to show my homie, I was like, wait, sí es esto, ¿eh? Y luego dice Simón, I was like, all right, cool. Ya contesté. Entonces, I'm fucking happy. Para mí, todas las cosas que me están pasando, se me hace bien chingón. La neta, siento, se escucha bien culero, pero siento como que estoy viviendo en tiempo extra. ¿Sí me explico? Yo siempre pensé que a los 22 ya no iba a estar vivo, pero gracias a Dios ahorita ya tengo 33, aquí andamos echándole ganas y no, pues muchas gracias, ¿no?, por toda la oportunidad que me dio por este podcast. Claro que la neta, nunca he hecho un podcast tan chingón. Bueno, sí, con el gafe, pero este es así uno de los más chingones que me ha aventado algo bien. Y luego aparte te la rifas pasado de verga. Gracias. No, but yeah, still straight up, dude. I get it. I get it porque soy igual. Soy igual, güey. Like, yo lo veo y yo digo, and then you're gonna advise somebody else. Tú vas a ver a alguien con tu mismo, así como vibes y vas a decir, ese güey, déjame darle advice or whatever. Y yo siempre he sido así también. And it's just because, like I told you, we wish somebody would have fucking stood up for us, como niños, como kids or whatever. And then we have another role in life. ¿Me entiendes? Tenemos otro vibe, tenemos que apoyar y ayudar a la juventud a que no hagan los mismos errores que nosotros, because we've made dumbass mistakes, bro. Like, if it wasn't for the fact I went to juvenile hall, and I'll say that to him because I know y'all have heard the story, but if I didn't go to juvenile hall when I was 17, and I was robbery, armed robbery, fucking stealing, jacking, robberies, all that stupid shit, right? If I didn't do that, and I didn't have COs talk to me, and I didn't have therapy talk to me, and I didn't have different people go to class in juvie and go to house arrest and go to fucking probation and do all that. If I didn't do that, yo no me hubiera arreglado. Because yo andaba en puras pendejadas. Pero me arreglé. ¿Por qué? Porque dije yo, güey, me acuerdo que la detective and all different people talked to me about my brother, and they were like, do you want your brother to live the rest of his life by himself? Do you want him to just be by himself, or do you want to be there? And literally, like, that's why.
And it's like now tú te estás como, you know, you're finding your fucking path and then you're going to talk to other people. So that's what I was saying. Like, maybe tú tienes que hacer un proyecto and you give advice to your younger self. Do you know how many young boys will listen to that and be like, you know? I have a 16-year-old. Yo tengo un niño de 16. Ese güey, he needs to hear some fucking advice. Así es que hay muchos muchachos que a lo mejor su papá no está en su vida y quieren oír lo que quisieran que su papá le dijera, and maybe that's, you know. Yeah. No, a mí también, no sé, hay veces que personas sigan conmigo, como por ejemplo lo que más me gusta a mí es cuando alguien, o sea, sí está chido cuando se toman fotos conmigo, pero a veces que llegan conmigo y me dice, hey, carnal, gracias, güey, me ayudaste, sigue echando chingazos, y se van. Así, they don't want no picture, no nothing, nomás me dicen gracias porque se identifican conmigo. Y ven que yo le estoy echando ganas y le estoy echando chingazos, aunque me noqueen y aunque me tire y aunque me tumbe, me sigo levantando y nada más tumbar a la verga jamás. Y hay veces que la raza llega y pues yo puedo ser como una inspiración para que no se rajen ni le sigan acá tirando chingazos, pues aquí andamos a la verga, porque voy a seguir echando chingazos. Yo no me voy a rajar jamás. Soy de la baja. Donde nadie se raja. Tijuana, perro, ya se la sabe. But I love that, man. Look. Gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. No, gracias a ti. ¿Yo qué? yo nomás soy un simple mortal. La neta, muchísimas gracias de todo corazón, La neta, gracias a ti. Esto fue algo bien pasado de verga, la neta, bien chingón. Y espero para toda la gente pues que nomás se dé chance de conocerme, ¿sí me explico? Yo no soy una mala persona, la neta no soy culero, no soy mamón. Nomás soy yo. Y si no les caigo bien, pues a chingar a su madre la verga. ¿Cómo va? Aquí andamos. No, pero sí es cierto. Ándale. Ahí está su song. Wait, while he does that, I'm going to open this monster because I'm not going to lie. Low-key, él no toma, pero yo ya voy cuando... Ya van 4. Así es que, hold on, let me drink my little monster. Let me wake the fuck up. Él va a fumar. I'm gonna drink a monster. Aquí andamos. Pero qué bueno conocerlo. Y ojalá, don't let this be the last time, bro. Let's fucking hang out. Let's make some music. Que te vaya súper bien, güey. Like, la verdad, you seem like a very kind-hearted, nice guy. A little misunderstood. Right? I get it. Y pues, you know, que lo conozcan más, you know. Y para todas las personas que a veces nos ven medios agresivas, sepan que viene de algo, viene de algún lugar y siempre es que pues nos hizo falta que nos protegieran poquito, pero nosotros nos vamos a proteger y por eso andamos fuerte con todo. We stand on business. Right, we stand on business. We're gonna whoop somebody's motherfucking ass. No. No, I'm just joking. Hey, wait, but Monster did send me a fucking box. I think this is my last box that Monster sent me. Ya valí, pero... What? Oh, they sent me a pink one. Because I'm a girl. A veces me olvida that I'm a girl. Es un monster, güey. A ver, ándale. Gracias. Thank you so much, Monster. Thank you. Thank you so much, Monster, for sending me this. It matches my freaking head. Right. They sent me a whole ass box and a whole thing aquí. ¿Esa caja nomás para 2 tragos? Sí. A la verga. At least you can fit, come on, Monster. You can fit like 20 in that box, man. Come on, dog. Thank you so much. I appreciate you. Thank you, Monster, for sending us a motherfucking drink. Yo me voy a despertar because I'm throwing a pool party after this, bro. So nos vamos a ir allá a la pool. Este güey se va a poner bien grifo, va a fumar weed over there by the pool. Hey, próximamente me voy a arreglar la maceta. Hey, what's up? What happened to that tattoo artist? I thought he was going to tap my face and he tapped his head. What's up with the tattoo artist, fool? What happened? My cousin. Told the pool? We out here. Let's get tatted. All right, play the song. Muchas gracias, bro. We out here. It's lit. Shout out to Pepito, ya se la sabe. Para que nos quieren que no voy para México. Está Pepito, loco, ya se la sabe. Y me escuchan todo, diga. No vean. Oye, verga, ya no escuchan. Sí. Fuck Donald Trump. Fuck those. Fuck Donald Trump, homie. You already know. Fuck guys. Fuck Donald Trump. Fuck the United States government. You already know what it is, homie. Thank you guys so much. I appreciate you guys. I love you guys. Yes, we are going on Twitch. Go to Twitch. And for the day ones, I got y'all some special motherfucking surprises. Especially if you live in LA. But go over to motherfucking Twitch. We're gonna have a Twitch stream. Is that cool? Do we have a Twitch stream?
We going live on Twitch. I love y'all. Thank you guys so much. We out. Se la saben, carnales. Esa niña no se aguanta. Quiere todo porque el pussy sabe a Fanta. Si la dejas por pendejo se te casa. Dale todo, 2 de lengua y una horchata. Si te alcanza, I'm the shit, huh? Are you catching what I'm throwing for a pickup? Same bitch I always was, now I'm just richer. I'm about to shake it up, bitch, check the Richter. This a sticker. You say some things your numbers don't say. I got some kids with toys that don't play. Kilo de azúcar pa' mi conflakes. I don't need roses, pour me rosé. No soy santa, baby, yo soy vale madre, faca chancla. Lo que yo sí tengo mucho a ti te falta. Y si quieres yo te enseño con el